Merced, buenas noches. Escuchame, la ambulancia me dejó por ir al médico acá en Libertador 6237 y se acaba de desmayar y está teniendo otro infarto. Por favor, mándame la ambulancia allá. Señora, le dijeron a la ambulancia que usted la llevaba a la paciente, por eso se retiró la ambulancia. Mentira, me dijo que no me podía llevar por el COVID. Bueno, dígame. Mentira. Dígame, Y señora. me dijo que no era urgente, mándamela allá. Bienvenidos, el Noti Da 24 comienza todos los días a las 5 de la tarde y aquí estamos presentando con Javier Díaz, con el doctor Yese, con Martín Candalaf y con Liliana Caruso temas realmente de altísimo impacto. Y a las 6 de la tarde, cuando estén externando al hijo de Valeria Massa y Alejandro Gavier, sus padres van a brindar una conferencia de prensa y vamos a estar tocando este tema después de lo que es la detención de las dos personas que lo agredieron y la participación de un abogado. Así que 6 de la tarde... Nuestro noticiero va a estar trabajando en vivo, allí en Pilar, en el Austral, pendiente de lo que van a contar Alejandro y Valeria con relación a Tiziano. Así que muy, pero muy atentos a uno de los hechos policiales e inhumanos de esta semana, muy, pero muy fuertes. Con un abogado quien defiende a los agresores, que son buenos chicos, ¿no? Una piña, ¿quién no da una piña, no? En esta Argentina que justifica absolutamente todo. Comenzamos con un anticipo muy fuerte, la proliferación de médicos truchos, gente que cree y que trabaja nada más y nada menos que en un arte como es la medicina y le complica la vida a mucha gente, muchas veces poniéndola al borde de la muerte. El señor Martín Candalaf. Hola, Martín. ¿Cómo estás, Pablo? Y ayer hacíamos un pequeño adelanto de traumatólogos, neurólogos, odontólogos, pediatras, médicos de guardia, que se hacen pasar como si lo fueran, pero que en realidad no son ni siquiera médicos. No es que no tienen la especialidad, que ni siquiera son médicos y que lamentablemente los podemos ver en cualquier momento, nos lo podemos cruzar en cualquier momento. Le puede tocar a cualquiera tener enfrente a un médico trucho que en apariencia parece ser uno verdadero, que tiene un consultorio, su aparatología, que tiene colgados cuadros con los títulos, el recetario, el sello con una matrícula falsa. Y estas personas, estos delincuentes, se animan a recetar, se animan a diagnosticar e inclusive se animan a inyectar y a infiltrar. Quédense porque en los últimos meses la justicia detuvo a más de 200 médicos falsos en todo el país, 200 personas que no eran médicos y se hacían pasar como tales. Gente muy, pero muy peligrosa. Y les digo más, hace segundos nada más detuvieron a un enfermero del Piñeiro, del Hospital Piñeiro, que le había robado un recetario y un sello y la matrícula a un traumatólogo y con eso vendía recetas. En un ratito. Impresionante y además con dinero de por medio, porque es una industria donde se recauda mucho el ser alguien de la salud, pero en este caso ejerciendo ilegalmente la medicina. Liliana ayer nos conmovió al final cuando presentamos muchas historias de gente que comienza a ver en un momento de su vida que algo no tiene que ver con su origen, con su raíz. Lo hemos titulado Vendidos al nacer. Ayer con un testimonio muy pero muy fuerte. Y esto sigue en la tarde de hoy con Liliana Caruso. Hola, Lili. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Exactamente, porque ayer le contábamos una de las tantas historias, hay muchas. Se habla de 3 millones de personas que no saben realmente su identidad, el día que nacieron. Todo esto hablamos de la región, por supuesto. Hay gente que busca su verdadera identidad. Pero hoy les vamos a contar, además, cómo llegan a saber que los verdaderos padres son otros, no son esos de crianza, sino que están quizás vivos, quizás muertos, que están por allí dando vuelta, que hay pactos de silencio en algunas familias para que no se conozcan su verdadero origen. Sin embargo, estas mujeres que le vamos a presentar siguen buscando
a sus padres y a su mamá sobre todo. Ayer veíamos a una de ellas que decía, me quiero reencontrar porque la conozco, la conocí en el parto y no la vi más. Pero hoy te vamos a contar una historia impactante. Una mujer que descubre que no es hija de sus padres de crianza. ¿Sabes por qué, Paulo? Porque se fue a hacer un análisis de sangre y le dijeron que tenía un gen y una enfermedad de la raza negra. Y ella había sido criada en una familia que no tenía nada que ver con la raza negra. Toda la historia, todo lo que ella buscó, ¿encontró o no encontró a su mamá? Hoy tiene 75 años, te lo vamos a contar en un rato. Vendidos al nacer, más de 3 millones de personas bajo esta circunstancia. Y atención, Javi Díaz nos presenta un anticipo de una situación muy confusa, muy compleja y con muchas versiones alrededor de quién es el hermano de Rocío Marengo, la popular Rocío. ¿Cómo estás, Javi? Hola, ¿cómo te va, Pablo? Sí, exactamente, Alejandro Marengo, que, tuvo que dar explicaciones en las últimas horas porque la DDI de Bahía Blanca allanó el campo que tiene ahí cerca de la ciudad de Bahía Blanca. Después vamos a contarte algunos detalles. Porque apareció un avión, una avioneta que había sido denunciada como robada. Bueno, hay 3 imputados, él también investigado, encontraron armas en el mismo campo. En minutos te vamos a contar los detalles de esta investigación que por demás también es confusa porque él acaba de decir hace algunos momentos, esa avioneta no es robada. No es robada, estaba aquí, pero no es robada. En instantes, algunos detalles. Les decía uno de los hechos policiales de la semana. Estamos hablando de Tiziano Gravier. Hoy los papás a las 6 de la tarde, tanto Alejandro, que ayer habló en forma exclusiva, por lo menos con nosotros como primer medio, y Valeria Massa van a brindar una conferencia de prensa. Pero apareció, querido Mariano, el abogado defensor de estos notables chicos, de acuerdo a su criterio, que están detenidos en la ciudad de Rosario y son los agresores de Tiziano, que hoy va a ser externado, pero por supuesto tendrá entre 40 y 60 días mínimo de recuperación después del desplazamiento y rotura de mandíbula. ¿Cómo estás, Marián? ¿Cómo te va, Pablo? Jorge Bedouret. Vamos a tratar de hablar en vivo en este noticiero de A24. Él ejerce una defensa un tanto insólita porque dice que fue solamente una trompada, que fue un accidente, que no se imaginaron la lesión grave que tenía realmente Tiziano Gravier. Pero bueno, él es el defensor técnico. Obviamente que va a tratar de lograr una mejor posición para sus defendidos. Esto recién arranca, todavía la audiencia imputativa no se desarrolló, tengo entendido, no, aquí tengo a mis periodistas investigadores, es mañana. Así que veremos de allí en más de qué manera se caratula este episodio. Hasta ahora, lesiones dolosas. No, acá hubo dolo. Digo, no fue un accidente. Claro. Digo, a lo mejor no imaginaron semejante resultado, pero que pegaron. Claro. Y hay que investigar si no discriminaron también. Y después, una trompada, por supuesto que es el abogado, ¿no? Y tiene que defender todo esto. Y además nos dijo que son chicos estupendos, ¿eh? Parece que son Premio Nobel de la Paz. Tema de la tarde, lo seguimos en un ratito. Y a las 18, Pilar, conferencia de prensa, siguiendo atentamente todo lo que está pasando con el caso de Tiziano Gravier, que hoy sale del Austral, y sus papás, Valeria Massa y Alejandro Gravier, van a brindar una conferencia de prensa. Y si algo no faltaba, la aparición de un sinfín de médicos truchos, Martín, que se dan cada tanto. A veces un hecho resonante abre la puerta para encontrar a muchos. Muchos también son muy nómades, ¿no? Porque dejan un lugar, aparecen por otro, cambian la especialización, total no estudian. Es lo mismo para uno ser kinesiólogo, traumatólogo, odontólogo, o transformarse en uno vinculado a la estética, que también es muy habitual. Sí, es verdad. Hoy yo tuve el caso de la ladrona de Rímolo. Que fue muy emblemática, ¿no? Paciente ganó millones de dólares, pero bueno, obvio, hoy está libre, cumplió con una parte de su condena y lo que dispusieron, pero a partir de un caso como ese, por ejemplo, se abre una catarata de un sinfín de médicos truchos que ejercen ilegalmente la medicina. Bueno, esto que vos decís de Mónica Giselle Rímolo, como era su nombre real, fue de alguna manera el caso emblemático, porque ella ejercía la medicina, recetaba, daba pastillas sin ser médica, sin tener el título. Bueno, a partir de ese caso emblemático que vos bien conocés, Paulo, de Rímolo, empezaron a sucederse una serie de otros casos también de personas que nada tienen que ver con la medicina, y les pido que presten atención a los detalles que tenemos, porque realmente son increíbles, son impresionantes, porque cualquiera de nosotros puede toparse lamentablemente con un médico falso. Es que vos vas al consultorio
Vos vas al consultorio. Exactamente. ¿Qué vas a decir? Por favor, me presta el título. No, peor. ¿Cómo sabes? Ahora te voy a contar un caso donde vos le decías, ¿me presta el título? Y el tipo te prestaba el título. ¿Tenía título también? Claro. Mirá, en los últimos meses en la República Argentina se investigaron más de 200 médicos truchos. Mucho. Es decir, personas que ni siquiera habían pasado por la puerta de la Facultad de Medicina, pero recetaban, diagnosticaban, Qué peligro. inyectaban, infiltraban, todo eso hacía. Qué peligro. Receta, diagnósticos, Recetas. inyecciones. Recetas, Realmente increíble. Pero quiero contarte, Paulo, un caso en particular, que es el caso del falso traumatólogo de Martínez. Y te voy a presentar, Paulo, a un hombre que se llama Alejandro Ortiz. Que... Miro porque digo, a ver si fui, ¿no? Yo ya caí Claro, una bueno, vez. que vos sos de la zona. No, además que por ahí caigo, ¿viste? Claro, Alejandro Ortiz, que se presentaba como traumatólogo. Este señor hombre que lo tenemos está acá, aquí, exactamente, que ahí ya Ortiz. está detenido. Ojo, ya Lo está cierto detenido. es que atendía de manera particular, por supuesto, no iba a atender como obra social. Claro, claro. Y cuando vos Atienden de forma entrabas- particular, digamos eso también. De forma particular, claro. Hay algunos, ¿eh? Hay otros que no, y ahora te voy a ¿Sí? explicar. Sí. Pero lo cierto es que cuando vos entrabas al consultorio de Alejandro Ortiz, te encontrabas con un consultorio como cualquier otro. Estaba la aparatología, estaba el tubo de oxígeno, Sí, sí, estaba sí. todo. La puesta es muy Exactamente, buena. la puesta. Y hasta en la pared aparecía esto. Aparecían los títulos de Alejandro Ortiz que decían efectivamente es traumatólogo. Mira, Ministerio de Nacio- Educación y Ciencia. Exactamente. ¿Premio a qué? Premio Nacional de Fin de Carrera de Educación Universitaria, dado en la carrera de Medicina de la Universidad de Barcelona. Mirá, por Mirá lo el- general, por claro. lo general tiene muchos posgrados, Claro, muchos sí. títulos. Cuando ve mucho título también desconfíe. Sí, desconfío. Bueno, lo Ojo. cierto, e inclusive este hombre tenía el recetario y hasta tenía un sello. Tenía un sello que tenía una matrícula, la matrícula 45.368. Una situación que vos decís, bueno, este hombre evidentemente es traumatólogo de verdad. Cumple todo lo que nosotros a simple vista observamos cuando Claro, mirá, nos metemos en un es que médico. nadie, Mirá Martín, nadie el consultorio. Nadie El consultorio. desconfía cuando va. El consultorio es un consultorio normal, ¿ves? Obvio. Los aparatos, ahí para hacer algún tipo de intervención, tubo de oxígeno, inyecciones y demás. Lo cierto es que a principios del mes de mayo, y escuchen los detalles de esta historia porque son impresionantes, una mujer se presenta en la comisaría. Una mujer. Y dice, les quiero contar algo, le dice a los oficiales. Mi marido, mi ex marido en realidad dice, porque me acabo de separar, atiende como si fuese traumatólogo, pero él no es médico. Es un falso médico. Claro. ¿Y usted no se dio cuenta en todo este tiempo? ¿Hace cuánto Claro. que está? 10 años. Usted no, a mí también me engañó, dijo la mujer. Bueno, después vemos si le creemos o no. Sí. Pero la mujer dice, no, la verdad que a mí me engañó y está engañando todo y está atendiendo en un consultorio de Martínez como traumatólogo. Entonces empiezan a hacer los trabajos de inteligencia. El fiscal Gastón Garbus de la Fiscalía Descentralizada de Martínez, que actuó bien, que actuó rápido, que actuó con celeridad, empieza a hacer los trabajos de inteligencia y efectivamente se dan cuenta que este hombre estaba atendiendo. Le hacen un allanamiento adentro del consultorio, ahí vamos a ver el allanamiento, 16 el de 16 de mayo, hace muy poquito. presten atención a las fechas, el 16 de mayo ingresa la policía, Sí. le secuestra un montón de aparatología y lo aprende. El traumatólogo. El traumatólogo, el falso traumatólogo. Lo aprende, es decir, lo detiene por un ratito. ¿Por qué? Porque después lo termina liberando. Porque como en realidad no había una víctima y como en realidad, la de siempre, Paulo, que el delito es escarcelable, entonces Sí, no hace sí, sí. falta, le perdonamos y como no tiene antecedente, lo liberan al falso Claro. médico. Un detalle, ¿sabes cuánto cobraba antes del allanamiento? ¿La consulta? La consulta. ¿Cuánto? 10.000 pesos. 10 lucas la consulta. Después se ve que Nada hacía más. porque tenía ahí todo, ¿no? Mirá, ahí está. Tiene mirá, fíjate. medicamentos, Claro, todos los observen, medicamentos todo lo que encontraron. tenía. Impresionante, ¿eh? Lo cierto, ¿ves? 10.000 pesos la consulta. Lo cierto es que lo liberan. Y le dicen, señor, obviamente usted no puede atender más. Y menos Le mal sacan que los se separó y títulos. la señora Exactamente. Si le se sacan dio los cuenta, títulos, ¿no? todo. A los 10 días del allanamiento de ese 16 de mayo, se presenta otra persona en la fiscalía. Y dice, miren, quiero decirles que el señor Alejandro Ortiz, que ustedes lo allanaron, le sacaron todo, está atendiendo de vuelta. ¿Cómo? Dijeron en la fiscalía. Sí, está atendiendo de vuelta.
Empiezan a hacer los trabajos de inteligencia, se dan cuenta que efectivamente estaba atendiendo... ¿Otro consultorio? En el mismo consultorio, en el Pablo, mismo. En el mismo. Bueno. En el mismo edificio. Increíble, ¿no? Y se dan cuenta que ya no cobraba 10.000 pesos. Después del allanamiento empezó a cobrar 15.000 pesos. Hay mucha inflación. ¿Viste los ajustes por Argentina, mucha inflación. Sí, viste los ajustes por inflación, como son. Antes del allanamiento 6, el tipo 7, cobraba 6, 10. ahora 15. Todo Después del aumenta. allanamiento 15. Se ve que lo conmovió mucho la detención, se Sí, preocupó mucho, ¿no? Sí, mucho se preocupó. De hecho, contaron los pacientes que lo denunciaron que él, cuando le preguntaban, che, ¿por qué te allanaron? ¿Por qué vino la policía el otro día? No, lo que pasa es que tenía la matrícula vencida. Una y como tenía la habilitación, matrícula claro. vencida, un problema administrativo... Yo vuelvo a pero- repetir, creo que la gente no desconfía de ningún médico. Cuando Sí, va, es si es verdad. médico, si no es médico, Claro. si es trucho, si no es trucho, si no, Es muy se queda difícil un minuto. también Es saberlo, muy ¿no? difícil saberlo, pero no hay una desconfianza, salvo No. cuando explotan No, claro. estos casos muy mediáticos, ¿no? Exacto. Y lo cierto es que un policía se infiltra de la DDI de San Isidro, se hace pasar como un cliente, como un paciente, en realidad, Claro. paciente barra cliente, llama por teléfono, lo atiende el propio Ortiz, porque se había quedado sin secretaria, viste, la secretaria cuando entró la policía dijo, yo mejor de esta me voy. Bajamos de acá, ¿no? Hacia él de su propio secretario, y efectivamente le da un turno al policía. El policía ingresa al consultorio, se acuesta en la camilla, le dice, no, me duele la rodilla, y cuando lo está por inyectar, cuando lo está por infiltrar este falso médico, ahí ingresa Claro. la policía y finalmente lo terminan deteniendo. Por A segunda vez. Por segunda vez. A este hombre que, entre otros pacientes, entre comillas, tenía un jugador de River de la sub-17 que No, además no, jugaba no. a la selección nacional. No me diga. Uy, Que se Dios. atendía de manera particular con este hombre. Que no sabés ni quién te insisto, inyecta lo que pueden se hacer. llama Alejandro Ortiz, pero Oh. de traumatólogo no tenía absolutamente nada. Y Además tienen acá a mi amigo Bombichino y el mejor equipo. mejor equipo, ¿Cómo van claro. estos truchos, chicos? Ahora- Bombi. si esto les parece increíble, insólito, Qué peligroso, ¿no? escuchen esto porque no lo van a poder creer. Uno, cuando ve que alguien está cometiendo un delito, o por lo menos cree que alguien Ahí queda cometió detenido, un delito, otra ahí queda vez, detenido. otra Sí, vez. ahí queda detenido porque ya si no era insólito, Sí, si lo sí. volvían a ya Obvio. 2 veces, no. Uno piensa que cuando alguien va a cometer un delito, lo trata de hacer lo más escondido posible. Lo trata de hacer sin que nadie se dé cuenta. Bueno, este hombre particularmente no, porque además tenía un canal de YouTube que se llamaba Doctor Alejandro Ortiz, en el cual él subía sus videos de cómo atendía y sus videos de cómo infiltraba a la gente, de cómo inyectaba a la gente. Mira, ¿ves? Estos son los videos que este hombre, Él subía y Alejandro explicaba Ortiz, sus tratamientos tenía y demás. ¿Qué? en su propio Bueno, canal de YouTube. ¿quién- Pero aparte vos fíjate... ¿Cómo haces con para la controlar todo esto? Aparte fíjate con la impunidad con la que este hombre trabajaba. Inclusive hay un video donde está con unas radiografías y está como enseñando, como explicándole. Nada, nunca había estudiado, nunca había ido a la facultad de medicina. Apenas se le encontraban algunos libros de medicina y de traumatología en el consultorio que se ve que los había revisado un poquito antes de cada consulta, revisaba. Claro, y vaya a saber qué y no mucho más que eso. inyectaba y qué hacía, Cuando ¿no? lo van a indagar Sí. a este hombre, Miren. le preguntan, antes de la indagatoria, siempre se le pregunta el acto de defensa, cuando Sí. se tiene que defender, siempre le preguntan. Le dicen, bueno, su nombre, apellido, madre, padre, dónde vive, y le preguntan la profesión. Y este hombre, cuando le pregunta la profesión, dice masajista. ¿Por qué dice masajista? Tiene una estrategia. Porque el masajista no requiere estudios, no Claro. requiere en realidad más que estudios, no requiere una matrícula Claro. o un título como si Pero sí requieren el traumatólogo y el kinesiólogo, que son especialidades. Que son especialistas, exactamente. Claro, un masajista especialidades. no es un kinesiólogo ni un traumatólogo. Dijo, soy masajista. Ahora lo cierto es que por más que diga que es masajista, están los propios videos de él donde Además, dice, un masajista bueno, no te pueden acá inyectar vamos a ni recetar. inyectar, exacto, No. dice, bueno, acá vamos a inyectar en la rodilla. Bueno, este es el caso del falso traumatólogo de Martínez, Paulo. Pero yo te decía que esto es una epidemia prácticamente, una pandemia Sí, de sí, médicos sí, sí. falsos, que en este caso, por ahora, no tiene ninguna víctima que sea conocida. Sin embargo, se están acercando algunas personas a la fiscalía. Ahora quiero que compartamos otro caso, Paulo, si te parece, ¿Cómo no? donde A sí ver. hubo una víctima fatal. Y acá sí nos ponemos serios, A ver. porque estamos ante uno de los casos más graves que hayamos conocido en los últimos tiempos con respecto a este tema. Y tiene que ver con un caso donde un hombre
terminó muriendo por ser atendido por un médico falso. En diciembre del año pasado, una mujer, escuchen los detalles de esta historia porque son increíbles. En diciembre del año pasado, una mujer llama a emergencias de su obra social, pidiendo una ambulancia porque su marido se estaba muriendo. O en realidad porque su marido tenía un dolor muy grande en el pecho. Entonces, efectivamente, llega la ambulancia en aquellos primeros días de diciembre, el 1 de diciembre del año pasado, llega la ambulancia y de la ambulancia se baja un hombre vestido efectivamente como médico. Claro. Ingresa como médico. Ahora vas a ver la imagen de la cámara de seguridad. ambulancia. De la ambulancia, venía con la ambulancia. Claro. Esto es cuando sale. Esto es del Lo que edificio, tenemos que ver es cuando entra. Esto es del Exactamente. edificio, ahí Pero está. no importa, ya está. Cuando entra, ahí está, esto. Cuando entra al edificio a ver al paciente. Estuvo 40 minutos adentro del departamento. Exactamente. Lo revisó, le hizo un electrocardiograma, el hombre le decía, me duele el pecho, me duele el pecho. Y cuando se está yendo, este médico le dice a la mujer, tiene un infarto, su marido. Bueno, le dice la mujer. Llevémoslo. Llevémoslo a la ambulancia, Claro. lo que le diría a cualquier persona. Obvio, el traslado ¿Sabes lo que le rápido. dijo? ¿Sabes lo que le dijo? No lo podemos llevar en la ambulancia porque la ambulancia tiene COVID. No que él tenía COVID, que la ambulancia tenía COVID. Le dice, no lo podemos llevar a él. Claro, en pleno momento de En pleno líos. momento, le estaba Obvio. doliendo el pecho. Llévelo usted, yo lamentablemente me tengo que ir. Y ahí se va. El hombre está en la cámara de seguridad Y lo cuando dejan. el hombre se va. Y lo deja. Infartado. Se estaba infartando. El propio médico o el propio falso médico le dice a la mujer, su marido se está infartando, pero yo no lo puedo llevar. Entonces, ¿qué hace la mujer? Lo trata de bajar al hombre. Estaba en plena Avenida Libertador, pleno barrio de Belgrano, lo trata de bajar al hombre, lo baja por el ascensor, empiezan a caminar y cuando están haciendo 2 pasos para Avenida Libertador para parar un taxi e ir a un Pobre hospital, gente. el hombre se desmaya. Claro. Y empieza Pobre gente. a morirse. De hecho, los vecinos llaman al 911 y en ese momento llama también la mujer, la esposa de este hombre, de nuevo al servicio de emergencias para pedirle la ambulancia de su marido que se estaba muriendo en plena Avenida Libertador. ¿Querés escuchar el A ver, audio? escuchen, testimonio muy fuerte, A ver. Merger, buenas noches. Escuchame, la ambulancia me dejó por ir al médico acá en Libertador 6237 y se acaba de desmayar y está teniendo otro infarto. Por favor, mandame la ambulancia allá. Bueno, señora, aguárdeme, por favor. Recién le dijeron que no... Aguárdame, no puedo ya. Señora, le dijeron a la ambulancia que usted la llevaba a la paciente, por eso se retiró la No, ambulancia. mentira, me dijo que no me podía llevar por el COVID. Bueno, dígame, Mentira. dígame, Y señora. me dijo que no era urgente, mándamela allá. Bueno, señora, no me grite. El móvil ya va a ir para Pero allá. no entendés que se está muriendo mi marido, boluda. Bueno, señora, el móvil Está ya... tirado en el medio del Libertador. Bueno, señora, no me grite, ahí va el móvil. Ahí va a ir el móvil Ya. enseguida. Ya. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. La falta de empatía Tremendo, primero. total. La falta de empatía primero de la mujer que la atiende le dice, no me grite. ¿Y cómo que no querés que te grite? Se le Hay una estaba persona muriendo. y va una ambulancia el a la marido. casa y se va. Y vos fijate que la mujer, de la operadora de emergencia, le dice, bueno, pero usted le dijo al Que se médico vaya. que se vaya. Claro. ¿Por qué? Porque el médico, trucho, le había dicho a la operadora, antes, apenas sale, no, la señora no quiere que lo lleve al marido, dice que lo va a llevar por motu propio, lo cual era absolutamente Mentira, falso. porque le han dicho el Lo tema cual del COVID. Era mentira, le ha dicho que la ambulancia tenía COVID. Y inclusive... ¿Cuál era el motivo por el cual no lo hombre- quisieron llevar? Porque- ¿Por qué no lo quisieron llevar? Por el Digo, supuesto COVID de la Porque ambulancia. decía que tenía ambulancia No, COVID. está bien, pero digo, si detectó que tenía un paciente infartado, ¿cuál era el... Porque era un médico trucho. Trucho. Mario. Trucho, Un claro. médico trucho. La ambulancia trucha, entonces. No, la ambulancia era real. La Eso es lo ambulancia era increíble real. de todo. El médico era El trucho, médico. la ambulancia era real. Tienen el que médico. firmar. Pero, Es decir, si llegaba a un hospital, le iban a pedir al médico que certifique... Exactamente. Y Lo ahí que el estaba. médico evidentemente nunca pensó que se iba a encontrar con un caso realmente ahora, grave. después se lo preguntamos al doctor Salemi, porque siempre para estos casos se pone un especialista para que Por nos cuente. supuesto. Porque la verdad que uno llama a una ambulancia, viene un pedazo Pero- de basura como este, deja a la persona, además no sabemos si Pero está infartado, la pero cosa- el señor sale al Libertador, que la señora lo quiere llevar en un taxi, se desvanece. Pero la cosa es aún peor, Paulo, porque recién te es- mostraba. Este este. es el falso médico, exactamente. Pero recién te mostrábamos que la policía de la ciudad estaba ahí atendiendo en Avenida del Libertador a este Claro. hombre que se estaba infartando.
Y en ese momento... Y la operadora coincidía con lo del... Claro, y la operadora le decía, no, bueno, pero usted le dijo que se vaya. Pero perdón, en ese momento... pero también qué incoherencia. Vos tenés una persona supuestamente infernal y decís, no, váyase, lo llevo yo en taxi. Y en ese momento llama por teléfono el falso médico, la llama a la mujer en este momento mientras estaba, mirá, ahí está, ¿ves? Acá. Está ahí, mirá cómo, ¿ves? Miren, Ahí había ese momento Libertador que y le estaban abrazaba haciendo que RCP. puesto, ¿no? Miren. Llama a la mujer, Horrible. llama el falso médico a la mujer 2 veces. ¿Sabe para qué la llama en ese momento? Para tratar de confundirla. Le dice, pero usted me dijo que me vaya. Claro. No le decía a la mujer, yo no En tengo que medio de la vaya. reanimación En de el una medio de la persona que estaba reanimación. muriéndose. Pero la cosa es aún peor. Porque llega la ambulancia de verdad. La ambulancia que los vecinos habían llamado porque habían llamado al 911. Llega la ambulancia, lo empiezan a atender y después llega la otra ambulancia. La ambulancia de la obra social con el médico falso. Todo acá esta escena. Terrible. El médico falso se baja, le dice a la mujer en la cara, no, pero vos me dijiste que yo me vaya. La mujer, imagínate, en ese momento no entendía nada, estaba preocupada por su marido. Lo cierto es que lo suben a este hombre a la ambulancia y el médico trucho también se sube en la parte de adelante a la ambulancia. Cuando llega al hospital, se baja y desaparece. Y dejó tirada la ambulancia. Lamentablemente, este hombre, de apellido Calvo, termina muriendo. Y se inicia una causa judicial, que en realidad comienza con una investigación de la propia mujer de la víctima. Pero luego se inicia una causa judicial en la cual trabajan peritos médicos para tratar de entender qué fue lo que pasó. Claro. ¿Sabes qué determinaron los peritos médicos, Paulo? Que este hombre que se había infartado tenía un 1% de posibilidades de morirse Nada. en ese momento. Y un Claro. 99% De salvarse. de posibilidades de salvarse si lo atendían Claro. como correspondía. Pero claro, tardó primero 40 minutos, después nunca llegó, después se fue, los dejó abandonados. Qué peligro todo, ¿no? 1% de morir tenía este hombre que finalmente terminó muriendo. Finalmente, este médico trucho lo detienen, va a la indagatoria, está acusado de un montón de delitos. Falsificación de documento público, Además habrá ido a 1000 casas, usurpación ¿no? de título, ejercicio ilegal de la medicina, Claro, todo. homicidio con dolo eventual, todo. Y lo mismo que el traumatólogo falso, cuando le empiezan a preguntar, ¿usted a qué se dedica? ¿Sabes a qué respondió este tipo, el médico falso? Camillero. Kiosquero, dijo. Ah, kiosquero. Kiosquero. Pero estaba al frente de emergencias. Pero estaba enfrente de emergencias. Y acá es donde uno pregunta, ¿cómo hacemos nosotros para saber que un médico es falso o no es falso? Y una Porque realmente emergencia, me genera- hace emergencia y me trajo el Porque título. Estamos hablando, claro, ahora la empresa va a tener que responder. Obvio. Y decir, ¿cómo tenía un hombre trabajando que ni siquiera era médico? Sin título. Sin título, con título falso, con matrícula falsa, pero trabajando para ellos y manejando una ambulancia que era de ellos. Lo cierto es que ahora este hombre está detenido y va a ir a juicio en este caso que dio a conocer la periodista Patricia Blanco, que realmente es increíble, es impresionante y que, como te decía, pasa y mucho. Más de 200 casos en los últimos meses en la República Argentina y encima hay más casos. Porque antes de empezar este programa, hace minutos nada Sí. más, llegó la información de que en el Hospital Piñeiro, Sí. conocidísimo hospital de acá de la ciudad de Buenos Aires, pasaba esto. ¿Otro allanamiento? Entraba Uy, la uy, policía judicial En el Piñeiro, a hacer un atención, allanamiento en pleno Hospital Piñeiro. ¿Y por qué entraba la policía judicial a hacer un allanamiento en pleno Hospital Piñeiro? Porque habían detectado un fiscal que investigó a través de una denuncia que había un enfermero que se dedicaba a hacer recetas truchas, que le había robado el sello y la matrícula a un traumatólogo casualmente, y con ese sello y con esa firma empezaba a recetar medicamentos y esa receta la vendía. Por ejemplo, vos querías comprarme a este enfermero trucho un clonazepam, Claro. ponele. Él te daba Entonces la él agarraba y receta. decía, no te preocupes, yo te hago la receta, clonazepam. Me pagás la receta. 0,50, comprimido por 20, Claro. sello del traumatólogo que se había robado, firma, ¿Qué? dame 500 pesos. Yo no sé, ahora vamos a preguntar al doctor 1.000 Salemi, pesos, 2.000 pesos. si uno pierde el sello, ¿qué pasa? Si lo Vos le denuncia das, o cómo es, ¿no? el tipo te daba la factura Claro. y listo. Claro, ¿cómo se dieron cuenta? Porque el traumatólogo de verdad empezó a ver
que había un montón de recetas dando vuelta que tenían su nombre, su firma y su sello que no le correspondían, y ahora este enfermero, que insisto, esto hace minutos. Hace minutos nada más, ahora está detenido, pero trabajaba dentro del Hospital Piñeiro. Por eso digo que esto realmente es preocupante, porque uno no puede uno no sabe determinar cuándo un médico es falso, cuándo no. También hay que decirlo, por supuesto, la gran mayoría son médicos de verdad. Obvio. Pero no estamos exentos, lamentablemente, de encontrarnos con estos que no son médicos falsos, son delincuentes. Exacto, atrás de la medicina. Doctor Salemi, ¿cómo estás? Rodrigo, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, un gusto saludarte. Bueno, acá un manual de casos uno peor que el otro, ¿no? Qué difícil, porque uno no va a pedir un título, y yo decía, en una emergencia, imagínate, viene alguien a salvarte la vida y le preguntaba dónde se recibió, trajo el título. Es realmente increíble que no haya controles con toda esta truchada, ¿no? A ver, es muy difícil, vamos a tratar de por ahí llevar claridad y poder darle una herramienta a la gente que se va a atender para ver en qué momento, en qué situación puede determinar si es veraz lo que le están diciendo o no. Primero, a ver, la atención en lugares reconocidos. Los lugares reconocidos, más allá de este caso que acaba es fundamental. Martín, del enfermero que roba el sello y hace recetas truchas en un hospital reconocido, que por ahí son los menos cantidades de casos. Los lugares reconocidos hacen toda una habilitación previa donde uno debe presentar los títulos, debe presentar las matrículas, debe presentar las certificaciones de esas matrículas que están emitidas por los colegios de médicos. Es muy difícil que por ahí en lugares reconocidos o sanatorios, instituciones grandes, un delincuente de estos, porque son delincuentes, pueda llegar a atender a un paciente. Sí, eso es importante decirlo. Punto número uno. Viste, vos sos médico, pero nosotros vivimos todos bajo esta situación donde todo el mundo recomienda, viste, desde medicamentos hasta tratamiento o hasta milagroso. Che, no sabés, tenía la rodilla y conseguí un médico en Martínez, conseguí una médica en la drogué, y empieza esta cosa que la gente, por contagio de otro, el boca a boca, lo termina haciendo. Y somos los argentinos medio de recetarnos cosas, de tomar cosas sin autorización de ustedes. Somos complicados. Soluciones, soluciones mágicas, presten atención, porque lamentablemente la medicina es ciencia. Las soluciones mágicas, a mí me dicen, qué bueno, me parece magia. No, magia no, es ciencia, hay que tener cuidado. Soluciones mágicas en medicina prácticamente no existen, es todo un proceso, un tratamiento, una evolución que está obviamente avalada por un montón de estudios previos que podemos discutir miles, pero bueno, como en el caso de las vacunas del COVID, que han disminuido la muerte, pero tuvieron toda una serie de estudios durante todo un tiempo. Exacto. La medicina es eso, es medicina basada en la evidencia, en la ciencia, que es importante entenderlo. Entonces, soluciones mágicas no. Después, hay una página que es muy interesante, que esa tiene acceso toda la población, cualquier persona que tenga acceso a Internet, que se llama, que de hecho lo estoy abriendo en mi computadora, el Sistema Integrado de Información Sanitaria del Ministerio de Salud. cisa.msal.gov.ar. Uno ingresa a esa página, ¿sí? Y empieza a desplegar una serie de plantillas. Dentro de esa plantilla está la agenda sanitaria de la Red Federal de Registros de Profesionales de Salud. Uno ingresa a esa plantilla y uno puede determinar en base al número de DNI, nombre y apellido, y el número de matrícula, ahí ya está en el despliegue, ¿ves? Ahí está, qué bueno. Exactamente. CISA. Esa es la página donde uno va a ingresar. Después donde dice, ¿sí? Fíjate, el de abajo, en los que van corriendo, ¿sabes? En los que van corriendo, dice Agenda Sanitaria, REFES y REFEPS. Sí, claro. Ahí está, eso está muy clarito. Entonces, ingresamos a la segunda plantilla. Esto está bueno. Sí, que es el REFEPS, donde uno puede registrar, y fíjate que aparecen dos carteles, ahí está, hacemos clic ahí, aparecen dos carteles en rojo, muy interesantes, que dice, la búsqueda pública de profesionales de salud está limitada actualmente a profesionales médicos. Si no encuentra el profesional que busca, consulte con la autoridad jurisdiccional correspondiente. Entonces uno puede buscar por ahí a través del número de documento, de la matrícula o del apellido y el nombre. Yo te voy a dar el número de documento mío y lo ponemos. Y lo hacemos el ejercicio, dale. ¿Sí? 25 450 y entramos, 799. Y ponemos buscar. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Ahí aparece abajo. Ahí estoy yo. Ahí, en la partecita verde, ahí estamos. Clic
¿Sí? A la derecha de todo, que Al dice fondo, que está a la derecha de todo, el cuadradito verde. cuadradito. Está verde. el puntito verde. Como un alta. Hacemos clic ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mi nombre y mi apellido, dónde estoy habilitado para trabajar, Ah. con mis números de matrícula, ¿sí? Mira. Esto es lo más importante para uno tener. Está bueno eso, ¿eh? Una certeza de qué médico lo está atendiendo. Ahora, ¿cómo, Sí. ahora Rodri, ¿cómo nos falta, ¿no? Todo ese ímpetu por hacer todo eso? Porque la verdad que debe Sí. ser muy poca la gente que antes de atenderse con un médico, por más de que sea particular, digo, se mete en el CISA, hace todo esto, lo busca. Por lo general, terminás confiando, no te queda Es que otra. la gente Es que no sabe todo esto. Se trata de confianza, claro, Obvio. se trata de confianza. Lo que pasa es que ante la vorágine o la pandemia, como ustedes lo describieron, de la cantidad de profesionales, pero no solamente médicos, enfermeros, psicólogos, kinesiólogos, Claro. todos estos que son delincuentes y que usurpan matrículas y títulos profesionales de alguna persona que estudió, lamentablemente tenemos que llegar a esto, a corroborar la identidad del profesional que nos está atendiendo a través de estos mecanismos, que son mecanismos muy sencillos que los podemos hacer a través de un teléfono celular, pero es importante tenerlos en cuenta. ¿Para qué? Para poder nosotros corroborar la identidad de la persona que nos está atendiendo si Claro. tenemos dudas. Si no tenemos dudas y confiamos en el profesional y lo conocemos y sabemos que es un profesional de carrera, con experiencia, no tenemos necesidad de andar Claro. haciendo todas estas No, tipos no. de corroboraciones. Rodrigo, Pero ante la duda tenemos herramientas. Rodrigo, Claro. sin dar nombres, sin dar nombres para no entrar en ningún conflicto, pero ¿es buena la carrera de medicina hoy en Argentina, en los lugares donde se dictan? Sí, la carrera de medicina en Argentina es muy buena comparada con otras universidades del mundo porque tiene un abordaje integral. De hecho, muchos de los profesionales argentinos que se están desempeñando hoy en el mundo han sido exitosos porque el abordaje de la medicina en Argentina es integral. Eso por ahí, a diferencia de otras universidades, por ejemplo, universidades americanas o españolas, donde el abordaje es mucho más particular y se dedican mucho más a la especialidad. El abordaje de la medicina es mucho más integral y eso hace que los médicos de Argentina, los profesionales argentinos, sean muy buscados en el mundo. Por eso es que tenemos también mucho extranjero que viene a formarse en Argentina. La formación argentina es muy, muy buena y de mucha calidad. ¿Sí? Hoy en día tenemos un montón de falencias, un montón de cosas, pero lo que es la formación es muy buena. Rodri, recién veíamos en el primer caso que contábamos con Paulo, el del traumatólogo. El primero del traumatólogo. Exactamente, que inclusive tenemos los videos porque él mismo lo subía a internet, se lo ve inyectando. Imagino que estaba infiltrando gente por ser traumatólogo. Digo, ¿qué peligros puede conllevar eso, no? Porque una inyección mal dada puede tocar un medicamento algún nervio, que te cualquier da, cosa. ¿no? Bueno, también es tremendo el que va a la casa. Porque No, ese vos en una también, por emergencia, supuesto, los dos. imagínate que no vas a andar consultando. Vos llamás a una persona que viene a tu casa a salvarte la vida, trasladarte y te dice no. Pues no por ahí va. te lo manda me dicen que, la prepaga. Bueno, o no sé, perdóname, o estas hubo una privadas prepaga, ¿se emergencias. acuerdan en Villa Crespo, sobre la calle Corriente, que el médico justamente terminó abusando de la chica? Digo. Claro, bueno, pero esas son situaciones Esas son individuales que no tienen que ver con... Claro, pero porque digo, pero yo a puedo veces ser una no basura es y trabajar acá solamente- adentro y no tiene Está que ver... bueno, igual- La peligrosidad. La peligrosidad, ¿no? claro, Sí, a lo que yo voy es a lo siguiente. Dentro del contexto de pandemia, también se dio una particularidad y es la no presencia. Entonces consulto a un doctor, supongamos cualquiera, Rodrigo Trucho, y el tipo me da todo un diagnóstico. Después me manda una receta por comodidad vía WhatsApp. Claro. Y se armaban unas cosas realmente imposibles por el tema de la pandemia. Y tal vez eso potenció. Pero vuelvo a insistir, yo estoy en mi casa, tengo un servicio de estos de ambulancia que te atienden en un caso de una emergencia. Llamo, viene el tipo, ¿qué le voy a decir? Por favor, deme el documento, a ver si lo puedo encontrar, si lo puedo mirar. ¿Cómo queda otra? Sí. Lamentablemente, a ver, Pablo, vos lo que haces referencia es, por eso te digo, vamos desde lo más sencillo a lo más complejo. Lamentablemente, en ese momento, en el de la urgencia, el accionar de este médico, que no era médico, era delincuente, como bien dijo Martín, porque vos pensás que si lo hubiese trasladado oportunamente, esa persona estaría viva hoy en día. Pero si llega a un centro asistencial, 1%. con 1% de muerte. se salva. Claro. Lógico. ¿Sí? Bueno, pero hay que hacer... Porque En el primer caso, nos recomendamos todas cosas. Claro. No, che, hay un traumatólogo, no sabés, la rodilla, olvídate. La gente tiene tal vez una cobertura y
paga 10.000 o hace un esfuerzo para pagarle a un delincuente trucho. En el segundo caso y en el tercero, no lo podés manejar. En el segundo, ¿por qué? Porque yo llamo a una emergencia, imagínate, le pedí al hombre que me resuelva y me cuente su historial médico. Y en el otro hay una complicidad, porque si yo le compro a un enfermero una receta, yo estoy pagando algo que no, o un certificado médico. Claro. ¿Sabés que venden mucho también? Los aptos de los gimnasios. Eso. Entonces, ahí yo estoy comprando algo y sé que hay una truchada y el tipo que está firmando no es ese. Te agrego algo. ¿Y las licencias psiquiátricas o licencias También. esas que Eso también me pone extensas, también, bueno, ni hablar. Por eso, psicólogo, es todas las especialidades, chicos. Sí, Recordábamos- lamentablemente esto hay que intentar llevar claridad a la gente y entender que está mal, son delincuentes. La mayoría de los colegas es gente bien formada, es gente que trabaja honestamente. Soluciones mágicas nadie te va a ofrecer, ¿sí? Y hay que siempre trasladarse a las instituciones reconocidas. Lamentablemente volvemos a insistir sobre esto. Uno puede tener un consultorio, ser una persona honesta, trabajadora, con toda la formación, pero lamentablemente están estos delincuentes que terminan embarrando la cancha y terminan generando dudas sobre toda la mayoría. Por eso es que se están haciendo auditorías generales y ahora, después de todos estos casos, se empiezan a hacer auditorías, por ejemplo, de los colegios de médicos de la provincia de Buenos Aires, donde le piden a todas las instituciones todos los papeles de cada uno de los colegas que están trabajando y eso se audita constantemente. Entonces, por ahora por ahí es mucho más difícil que un delincuente de esto tenga acceso a una documentación que no le corresponde. Qué bueno. Bueno, Rodrigo, te mandamos un abrazo, igualmente que audaz, no hay que ser porque hay odontólogos, gente que hace cada cosa, ¿no? Intervenciones estéticas, desde un desconocimiento total, ¿no? Qué locura, ¿no? Sin estar habilitados. ¿Y sabés qué es lo peor de todo, Paulo? Que, por ejemplo, como veíamos el caso del traumatólogo que inyectaba una articulación, vos sabés que existen descriptos, está descrito en la literatura, cuando profesionales médicos hacen este tipo de procedimientos, hay un porcentaje de pacientes que se complica y que hacen, por ejemplo, una infección en la articulación que terminan por ahí, a veces, lesionando la articulación gravemente. Vos imaginate esto en manos de una persona que no tiene ni idea. Claro, te arruina. Puede ser gravísimo. Te arruina. Bueno, mirá el señor ¿no? Un 1% de posibilidades de morir, 99% de salvarse y termina muriendo porque cae un trucho. Rodrigo, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por atendernos. Igualmente. Hasta luego. El doctor Salemi con nosotros. Seguimos así. Atención con estos casos. Soy Laura y busco a mi mamá para tener las respuestas necesarias. Por ejemplo, saber si me robaron. Busco a mi mamá, quiero saber de ella, de mi familia biológica. Bueno, ma, te estoy buscando desde chiquita que siento que nos tenemos que reencontrar. Un millón altísimo de personas tratando de encontrar nada más y nada menos que el origen y el comienzo de la vida. Ya presentamos un caso impactante. Claro. Y hoy otra historia de Vendidos al Nacer, Lili. Sí, otra historia porque tienen muchas cosas en común, como les decía. Buscan la identidad porque se van enterando de a poco dentro de sus vidas que no forman parte o que los padres de crianza no son en realidad sus verdaderos padres. Y en algunos casos son situaciones dolorosas porque se enteran que los han comprado. Y ayer les contábamos algunas historias, pero hoy le vamos a contar también cómo se llegan a enterar, cómo descubren y qué hacen a partir de entonces, porque no hablamos de una búsqueda que lleva meses nada más, llevan años. Hay gente que busca desde hace 20 años a su familia y hoy le vamos a presentar la historia de María Rosa Palione, que les comentaba que fue algo insólito. Si ella no se iba a hacer un estudio, nunca hubiera sabido que donde vivía ella, que era Avenida Libertador y Ugarteche, podía estar el secreto de su identidad. ¿Por qué? Porque cuando va al médico le descubren una anemia que pertenece a la raza negra. Y ella no había nacido en un ámbito donde había gente de raza negra. Por lo tanto, allí empezó a dudar y ahí empezó a ver qué pacto de silencio había en su casa. Pero si querés conocemos la historia. ¿Cómo no? La historia de Rosa entonces. Rosa, ¿cuántos años tenés? 75. ¿Y qué día naciste y dónde? Yo nací el 14 de agosto
del 46 en el Hospital Fernández. ¿Pero te anotaron en el registro civil o en otro momento? Sí, también. Estoy anotada 2 veces con 9 días de diferencia. El 23 de agosto del 46 fue mi papá con 2 testigos, 2 amigos, y bueno, y me dijo, nació en mi domicilio de Juan Francisco Seguí, 3714, una nena. Ahí quedé con esa partida trucha que es la que uso. No fue la única mentira. No, fueron varias. ¿Vos tenías que haber nacido en un palacio? Mi casa quedaba en Seguí y Ugarteche y enfrente está todavía, ¿no? El famoso palacio de los Ortiz Basualdo, Devoto y Bustillo. Yo no sé qué misterio hay en el palacio de ese, pero algo hay con ¿Pero eso. te enteraste que eras de raza negra? ¿Por qué? Claro, me entero de raza negra porque yo, con esto de las plaquetas bajas, me hicieron un estudio, una electroforesis de sangre en el alemán. Cuando voy a buscar el resultado en lo del doctor Zico, uy, me dice Paglione, qué lío, mirá vos, tenés la hemoglobina S. Se paró y fue a buscar un libro. Me mostró que viene del norte de África, de Marruecos. Entonces yo, inmediatamente, como si fuera un resorte, me paré y le dije, entonces yo soy adoptada. Y ahí empezó la historia. ¿Y para vos, vivían tus padres de crianza? No. Es decir, que ellos nunca te llegaron a decir. No. Ellos murieron con y el no secreto. te contaron la verdad. Con el secreto. Yo voy a buscar, a pesar de todo y con todo y como sea, pero yo quiero saber quién fue mi mamá o quién es mi mamá. Porque si el Estado hubiese actuado en esos años, y sobre todo en el año 2002, cuando fundamos la agrupación, que ya éramos un montón que buscábamos, a lo mejor mi mamá estaba viva, hace 20 años atrás. Nosotros estamos hablando acá ahora y acá a 2 cuadras se entrega una criatura. O sea, no es algo que se terminó, sino que viene con la creación del hombre y sigue. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. Bueno, está bien, ponele que yo era chica, una adolescente. Pero mi mamá murió, iba a cumplir 87 años. La vasca. Me lo podía haber dicho. Tan delicado, Liliana, que historias dolorosas, ¿no? Sí. Porque ¿cuántos años tiene Rosa? 75. En este momento es 75. Buscando su identidad. Vamos a presentar Claro. y damos detalles de este caso a Laura. Pero antes tenés algo más, ¿no? Sí, claro, porque ayer te mostraba un documento que Sí. quiero que vean, porque el pacto de silencio se va repitiendo en las familias. Ayer le mostraba este caso, ¿se acuerdan? El de Julieta, que descubre a través de su partida de nacimiento, cuando la observa, ella además está con su hermana en la búsqueda, pero ella es la que más impulsa esta búsqueda. Y empezó, la vez que se enteró, que le dijo a su papá Sí. si era adoptada y le dijo, ¿cómo te enteraste? Entonces ya estaba todo dicho. Fíjate, ayer te mostraba la receta que le había dado su papá, Paulo, esto la de fue albóndigas determinante. con arroz. La de la comparación de las caligrafía, letras, ¿no? Claro, descubría de alguna forma que la misma letra que tenía la receta de albóndigas que había hecho su papá era la misma que había llenado la del registro civil. Entonces, ¿qué pasaba? Se anotaban ellos mismos. Porque en el caso de Rosa, antes de pasar al otro tema, ¿sabés qué le dijeron cuando fue al Hospital ¿Qué? Fernández a ver los papeles, a ver si estaba inscripta? Ah, sí, había una Rosa nacida el día de que usted dice que cumple años, pero ¿sabe qué? Es ilegítima. ¿Y sabés por qué le decían ilegítima? Porque era de madre soltera. Dios Ni mío. siquiera le ponían eso. Bueno, Pero presentemos vamos a ver Laura. este Y caso. este caso antes. Este caso A antes ver. porque esto es muy A ver, importante. otro comparativo. Julieta y y Laura. Laura, que está acá presente, Sí. tienen la partida de nacimiento y comparten a la partera. La misma Es decir, partera. La misma partera, que es la misma partera que está en una red de parteras que hicieron un trabajo, las víctimas de red de parteras que se van repitiendo, los nombres se repiten. Entonces acá tenías estas cuestiones. Una persona nacida en el 67, otra persona nacida en el 79, todas con la misma partera. Claro, sí, ¿Cómo sí. podía ser? Esas parteras se repiten. Gregoria Agra de Pacini en este caso, pero también estaba Francisca Ofelia Pintolemos, Marta Rossignoli, Ernesta Ferrari. Fíjate vos, van pasando los años, las Y son las parteras, mismas. todo, y casualidad, las dos son mujeres, y hay hombres también, siempre insisto, que no saben su identidad, que no son
de la madre y el padre de crianza, es decir, que fueron apropiadas en sus momentos o vendidas al nacer, como nosotros le dijimos. Y el otro caso también, antes de pasar a Laura, es aquellos que comparten hasta el mismo tomo. Hay una sección 5 y un tomo 2A que parece también que pasan los años y nunca se llenara. Y siempre están inscriptas, ¿quiénes? Aquellas personas que fueron apropiadas o fueron vendidas, Paula. Bueno, vamos a presentar a Laura, ¿te parece bien? Claro, sí. Y la sumamos y charlamos con ella. Laura Luso. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo te presento? Soy Laura Mariel Luso, me gusta que me digan Lala. Sí. Pero bueno, el nombre que dice mi partida es Laura. Laura. ¿Cuándo empezaste a investigar, a sospechar? Porque acá Liliana plantea algo que muchas veces son los pactos de silencio, pero ¿cuándo sentiste necesidad de averiguar o de saber o algo pasó, como el caso de Rosa, que se hace un análisis y determinan que había algún precedente de raza negra cuando ella dice, no, pero en mi familia no hay absolutamente nadie? ¿Cuándo pasó esto en tu vida? Cuando yo tenía 34 años, en el 2001, me junto con mi padre de crianza y dos de mis hermanos de crianza también, digamos, pues ellos sí son hijos biológicos de mis padres de crianza, y me dice mi padre que soy adoptada. ¿A los 34? A los 34. Mis hermanos tampoco lo sabían, se habían enterado un año antes. Fue una sorpresa, imagínate. Vos no tenías, pero ni idea. Ni idea. Nada. Pero vos lo presentías. Decía que no me parecía. Decía que no me parecía. Tuve sueños que una mujer me perseguía por una calle y me quería agarrar del pelo, me levantaba, me despertaba llorando, mi mamá me abrazaba y no me decía nada y ella lloraba conmigo. Ese sueño lo tuve recurrentemente durante 4 o 5 años de chica. Mira. Siempre pasaron cosas y dudé, pero la mentira era tan fuerte y a la vez tan amorosa que yo terminaba creyendo. Siempre me encontraban parecida a alguien, la nariz parecida a tal y cual. Yo tengo una diferencia con mis hermanos de 8 años, lo cual tampoco es tan grave. Siempre hay alguna foto o no, vaya a saber por qué, ¿no? Y mis hermanos también me decían que ellos acariciaban la panza de mamá cuando estaba embarazada. Mira. Entonces ellos también sintieron ese dolor. Y es fuerte. Hoy en día ellos me acompañan también en la búsqueda, pero cuando yo digo la palabra apropiada sé que es muy fuerte. Es Para dura. mí también. Es dura. Y nuestros padres nos criaron con mucho amor, nos enseñaron muchos valores, pero ocultaron una verdad sumamente importante para mí. Sí, pero... Bueno, y obviamente para la familia. Ahora, yo no sé si esto era habitual, ¿no? Pero había muchas familias que, no sé, tapaban, escondían, simulaban, ¿no? Pero digo, la crianza de un hijo, ya sea sanguíneo o del corazón, ¿no? Me parece que en el corazón de la persona que se va formando, ¿no?, comienza a establecerse un vínculo que va más allá de la cuestión de sangre. Digo, yo no sé, no me gustaría estar en sus zapatos, no sé cómo usted piensa, pero a mí me parece que usted, no sé qué edad tiene tampoco, no corresponde... 55, está bien, voy a pero no cumplir en la corresponde semana que preguntarle. viene. Pero digo, me parece que no se tiene que vivir como un drama, porque usted fue criada con mucho amor. Digo, y debe haber un padre y una madre que veló por usted y que cuando tenía fiebre le ponía un trapo caliente en su frente. Bueno, pero... No, seguro, pero yo igualmente, la verdad... Digo, que no debe ser una búsqueda dolorosa esta, sino... No, yo creo que se perdió mucho tiempo. Porque si yo lo hubiera hablado con el amor que siempre me tuvieron mis padres y toda mi familia, yo creo que ellos... yo creo que me hubieran acompañado, pero... necesitaba la verdad de ellos. Vaya a saber por qué decidieron no decirme, por qué creyeron ellos que era importante para mí nunca saber la verdad. Yo todo esto lo sé gracias a una prima mía que parece que me veía mal y decidió que tenía que saber la verdad. Yo estoy sumamente agradecida a ella. Yo le voy a dar una respuesta desde el sentido común. Discúlpame, Pablo, que me meta, ¿no? Pero por favor. Pero digo, hay que entender muchas veces que la desesperación por ser padre lleva a veces a cometer locuras. Y esa es, no estoy justificando, pero digo, durante décadas donde pero estamos hubo hablando una laguna, de un delito. Pero hubo una laguna legal en la República Argentina con respecto a el tema de la adoptabilidad de los chicos. Y hay muchos chicos que a lo mejor fueron adoptados porque realmente había una madre que no podía criar. Y se entregaban, algo que en Europa está naturalizado. Pero acá estamos hablando de las ventas. De ilegalidad. Porque estamos hablando de un delito. Estamos hablando de un delito, estamos hablando de la compra de un bebé. Y te voy a contar un caso que Laura lo sabe. Perdón,
No, bueno, no importa, delito, pero chicos. es un delito. Y sigue apareciendo este delito. Sí, pero sigue queda, apareciendo. está bien, pero yo No no estoy miremos para justificando. otro lado. No discuta, Liliana, no estoy discutiendo con vos. No, pero digo, estoy diciendo estamos hablando de otra cosa que detrás acá. de la señora hay una historia de vida. Y más allá de que su génesis es un delito, ella hoy, ya con el delito prescripto, tiene que ir por otra Bueno, pero hagamos una pero cosa. ella no persigue. Perdón, Mirá, chicos, no, hagamos no, una no, cosa. contá Perdón, lo que persigue. perdón. Laura es la Sí, sí, invitada, claro. la historia es de Laura y nosotros no vamos a generar imposiciones de nuestro lado. Laura viene a contar su historia Claro. y cómo la vivió y cómo la sintió. Por supuesto que si hay un delito de por medio, ninguno de nosotros avala ese tipo de situación. Y además todo el mundo tiene derecho a conocer el origen, el principio. Y algo que cambió notablemente y es que la gente ahora se mira y se dice la cosa a la cara. Antes había pacto, silencio, familias Tal y cual. siempre una prima, un sobrino o alguien, un hermano que contaba la verdad. Pero la historia es de Laura y nosotros vamos a pedirle a Laura que la cuente. Porque llegamos a la historia de los 34 y lo que pasó con esa prima y toda la movilización a través de tu vida, Laura. Sí, no, y además la verdad no ofende. Yo creo que la verdad fortalece y es necesaria. Y el Sí. tema de identidad no prescribe nunca. Es un derecho humano. Sí, claro. Y la verdad que yo cuando me enteré me sentí que era la única en el planeta Claro. Tierra que había pasado esa situación. Cuando le pregunté a mi papá datos, me dijo que no había, que se los había llevado a mi madre de crianza a la tumba porque ella había fallecido cuando yo tenía 16 años. Y era hermética. La familia fue hermética. Mis tíos... Total, claro. Nadie me pudo decir nada, nadie quiso y todo ¿Cuánta era, gente, sabía no? que tenía problemas que tocaba porque podía enfermarse, podía pasar algo. A los pocos meses quedé embarazada, tengo una hija, ahora va a cumplir, bueno, tiene 19 años. Y yo busqué durante mucho tiempo, pero no había redes en ese momento. Mirá. Y hablar de este tema daba vergüenza, hasta a mí también me da vergüenza. Yo sentí mucha vergüenza, porque me sentía que no era... O sea, yo sé quién soy, pero me sentía que había algo más atrás que me lo habían ocultado durante esos 34 años. Que desconocías, Sí, obvio. totalmente. Y lo que más importante es para mí hoy en día es realmente saber qué pasó con mi mamá. Que me tuvo 9 meses en su panza, que me cuidó, que estoy sana, que estoy fuerte, que por suerte nunca tuvo una enfermedad, no como María Rosa. Y el tema es que yo no voy a dejar de buscar y para mí no es una tragedia. Yo creo que a medida que empecé a buscar me encontré con un montón de gente y eso me dio más fuerza. Sí. Y hoy en día decimos que somos 3 millones. Qué Por eso bárbaro. dicen que hace 8 años decían eso. Así que hoy en día somos muchos más. Claro. Ayer porque cuando salió la primera parte de la nota es en un el número. Instagram, yo recibí un montón de mensajes Mira. de gente que recién se animaba a hablar de ese tema. la gente que va a dar un paso se va a animar. Sí, Porque acá tenemos una tragedia en la Argentina que tiene que ver con la cantidad de gente en la dictadura, ¿no? Que eran apropiados y todo este delirio que vivimos. La sociedad argentina no es que desconoce todo esto, pero 3 millones es un número pero impactante. Pero nunca se emana de un delito. Impresionante. Pero hay que separar porque nunca se emana de un delito. Una cosa es... Pero hay compra de bebés, Mariano. No, pero vamos a distinguir. Nunca hay un delito precedente. A veces hay un delito, como puede ser cuando es el robo de bebés o algún tipo, pero si no, muchas veces es porque hay madres que dan a sus hijos en adopción. Pero una cosa es No la podemos adopción. negar eso. No, Marian, una Pero cosa no es la podemos adopción, negar pero eso. no Porque estamos vamos negando, chicos. vamos a pensar que 3 millones de personas están buscando su pero, identidad Mariano, y que sufrieron un delito. documentado. Pero vamos... Tiene que estar documentado todo ¿A dónde? eso. Hace 30 años, Pero no 40 importa, años pero no importa, documentado, pero Javier. vender o ¿En qué robar país un bebé vivís? es lo mismo ahora No. que hace 500 años, Es muy Marian. loco. Es decir, ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, yo entiendo lo que vos decís, Bueno, Marian. hagámosle preguntas siempre hay un a delito. Laura, chicos. Yo le quería preguntar a vos Laura. No discutamos A temas ver. entre nosotros. A ver, cuando uno... ¿Viste el caso de los robos de bebés? ¿Sí? ¿No es cierto? De la dictadura y demás. ¿Vos sentiste que podía haber sido algo parecido? No en la época de la dictadura última, aunque tuvimos otras épocas de dictadura también. ¿Vos pasaste por eso también en la investigación? Sí, por supuesto. Lo primero que hice fue comunicarme con las abuelas de Plaza de Mayo. Pero como mi año no coincide, yo soy de 1967, Claro. nací en Onganía, que también es una época militar. Por eso. No me voy a olvidar nunca de eso. Sí. Me cerraron las puertas, pero no porque... ¿Quién porque te yo cerró no las per- puertas? A las abuelas de Plaza de Mayo, pero no porque ellos no querían, sino porque no entraba, No entraba en la No dictadura. coincide los tiempos. En los obvio. registros. No coincide los Claro, no tiempos. coincide con la dictadura, ni desde el 74 al Exacto. 83. Entonces, hay un hueco en las leyes que quedamos afuera. El Banco Nacional de Datos Genéticos se abrió después de la democracia, Sí. en el 87. Era para todos los argentinos. Lamentablemente, una ley del 2009 solamente se acota
a los apropiados A los de la desaparecidos, época de la claro. dictadura. Y vos sabés si, claro. perdóname, y vos sabés si la mayor cantidad, si es que lo tenés ese dato, de personas que están en tu situación fueron entregadas, vendidas o lo que sea en épocas de democracia o de dictadura? Justamente Julieta, una de las chicas, es de época de dictadura. Ella se hizo el ADN y le dio negativo y quedó en el limbo. Claro. Como muchos otros más. No coincidís con la cantidad 30.000. Bueno, no sé, esperá a ver que pase algo. Y como nosotros somos en todo el país, hay agrupaciones de todos lados, por parteras, por localidad, Claro. por médicos. Estamos buscando realmente que haya una ley nacional. Porque acá yo traje un mapita. Hay solamente 7 provincias que tienen. Nada. Hay una sola que ni siquiera es ley. Ahora, si Solamente- vos te querés hacer, expliquemos también esto, si vos te querés hacer un ADN para compararte con alguna persona, es privado. Sí. ¿Y vos tuviste que hacerte una? ¿Vos te ayudaron a pagar una para que puedas ir a Estados Unidos a hacerlo? No, a mí ¿Cómo me fue? pagaron un ADN que se llama Family Tree. Es una ONG en Rosario, que la verdad que gracias a esta ONG muchos buscadores nos pudimos hacer un ADN. Pero no es un ADN uno a uno. Uno entra en una base de datos Claro. Claro. y quizás tenés la suerte de coincidir o encontrar algo de alguien que también o sospecha o de alguien que solamente está buscando para querer y saber información de sus ancestros. Y lamentar que eso es muy amplio, es una realidad. Nosotros, yo por ejemplo, que soy de 67, me gustaría tener la posibilidad de poder comparar mi ADN con el de las abuelas. Porque capaz no soy hija, pero soy prima, soy sobrina. Claro. Alguna Claro, cercanía por ahí. Hay una Claro. zona gris ahí, hay una zona gris de la historia. Sí, sí. Yo lo que quiero, porque a veces parezco el malo de la película en este panel, pero yo lo que quiero aclarar es lo siguiente, que no tiene que la criminalización de estos episodios convertirse en un boomerang de la gente que no quiere hablar. Porque es importante, después de 40 años, que la Claro. gente hable de datos. Ahora, Bueno, seguro si a pasa todo que lo hoy en vamos a día- tornar como delito, la gente Claro. no va a hablar. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, que seguro es que hoy en día también tienen miedo. Primero, Claro, y los bueno. padres que están vivos y no quieren decir, Y ese es porque el tienen punto. miedo que realmente le caiga algo arriba, Claro. y es entendible. Yo creo que Pero si ustedes mis papás no buscan estuvieran... eso. No buscamos. Ustedes no Ahí buscan está. el castigo, Yo buscan estoy- saber la identidad. Sí. Si el Ahí día está. que cumplen años es realmente el día que nacieron, Claro. quiénes son su familia, A quiénes eso son iba. sus primos. No quieren otra cosa. Nada más que eso, conocer la verdad. Y No que tenemos la ley- ningún reproche con nadie. y Yo lo que- único que reprocho es que no me hayan contado la verdad en vida y caminar juntos por ese camino. Claro. Y porque no es algo grave una adopción, al contrario, es algo maravilloso. Pero yo, en Por este supuesto. caso, no soy adoptada. Estoy anotada como hija biológica de 2 personas que no son mis padres biológicos. Claro. Me dieron todo el amor. Y hoy en día mi familia es mi familia, los Vos amo. dijiste una mentira amorosa, fíjate. Sí. Qué palabra, ¿no? Y ayer Julieta decía, yo sé que me voy a reencontrar con mi mamá, porque yo ya estuve con ella. Yo lo digo y me emociona. Sí, sí. Me parece que son 2 palabras. Es que nos cuidaron 9 meses mínimo, en las circunstancias Obvio. que fueran. Y lamentablemente hay muchas mamás que también están buscando a sus hijos porque les mintieron, le dijeron que nacieron muertos. Claro. Y le dijeron, si nació un varón, le decían que nació una niña y que había nacido muerta. Entonces también es importante llamar la atención a las madres, a mujeres que hayan parido en cualquier época y que hayan tenido esta situación confusa, como decían antes, de los médicos truchos. Claro. Uno, Claro. ¿cómo no va a creer en un médico o en una partera? Exacto. Entonces, si tu médico te dice, discúlpame, murió, quédate tranquila, yo esto te lo firmo, no te damos cuerpito, te doy un cajoncito. Es muy fuerte. Entonces uno cree en eso. Entonces no va a buscar hoy en día. Claro. Y la verdad que necesitamos que esto, además que se sepa, es que lo que queremos es saber qué le pasó, si realmente cree que nacimos hablar. muertos, si la verdad es que decidió darnos y ahora quiere conocernos o no. O sea, la verdad que el abanico de opciones es mucho y es muy grande. Laura, Pero estamos poniendo abiertos. en pantalla los Instagram y todas las direcciones electrónicas para quien está escuchando y necesita contactarse con ustedes. Sí, igual hay muchos grupos, los pueden buscar en Facebook. Sí. Hay muchos grupos de todo el país, por eso les repito. Este es un grupo, uno que es personal mío, que yo lo abrí por una búsqueda mía. Muy bien. El otro lo la armamos víctima. hace poco para tratar de unificar a los buscadores Exacto. de todo el país. Perfecto, perfecto. Claro. Y cada partera, cada grupo, cada municipio, lamentablemente hay buscadores.
Claro. Y por eso digo, no son solamente 3 millones. Y lo que queremos es la verdad. Obvio. No es tan difícil Nada más y nada menos. Y la ley. Exacto. Habilitar Y la ley. el banco Exacto. de datos. La ley que los proteja y que los ayude. Tener un registro donde se puedan ingresar los relatos de las personas que buscan para lograr una coincidencia. Hoy en día la tecnología es impresionante. Entonces las cosas que se necesitan no son tan complicadas. Y hacer un ADN, permitirnos estar en el banco de ADN, que solamente está hoy en día del 74 al 83, sería un gran paso, por lo menos empezar por ahí. Sin duda. Y la verdad que esta ley, como contaba María Rosa, ella están peleando desde el 2002. Ella tiene 75 años. Obvio. Hay muchos que ya los lamentablemente tiempos fallecieron y no han conocido nunca a sus padres. Seguro. Entonces, si hay poquitas provincias que tienen la ley, ¿por qué no hay una ley nacional? Y realmente como se hace todo este movimiento que es muy fuerte, el de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, una apropiación y una pérdida es igual para todos. Seguro. Y el derecho Bueno, de identidad es igual para todos. Gracias, Laura, por venir. Un gusto conocerte y seguimos Igualmente atentamente. ustedes. Y todos los que estén Gracias. interesados, por Sí. supuesto, en estas historias que está encabezando Liliana Caruso, buscando a mamá y el derecho a saber la identidad. Gracias por venir. Gracias. a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias. En minutos trabajamos en vivo desde Pilar por una conferencia de prensa de Alejandro Gavier y Valeria Massa, caso Tiziano, siguiendo atentamente la externación del hijo después de la brutal agresión que sufrió en la ciudad de Rosario y después de la intervención que le hicieron en su mandíbula. En minutos. Bueno, atención, Javi, porque es el hermano de Rocío, tiene una visibilidad por ser nada más y nada menos que una figura pública, y hay dos versiones sobre una avioneta y sobre una supuesta irregularidad en un campo. ¿Qué pasó? Mirá, a ver, una persona de nombre Héctor Bianco, de Pigüé, había denunciado que tenían una avioneta en un galpón, en un arreglo, y de pronto desapareció. Plantó una denuncia, empezó una investigación, y detectaron que cerca justamente de Bahía Blanca, en un campo, bueno, estaba la avioneta en un galpón. Habían allanado también 3 viviendas, revisaron 3 viviendas allí en la localidad de Villarino, cerca obviamente de la zona en este caso de Bahía Blanca. A partir de ahí, todo lo que deviene es justamente una investigación respecto de esta avioneta. ¿Y quiénes eran los responsables? Hay 3 detenidos de nombres, te los digo. En este caso, Seferino Morales, de 48 años, Alan Jonathan La Rosa, de 38, Maxi Arias, de 26, ¿no? Por el robo de la avioneta o el hurto de la avioneta. Pero ¿qué pasa? El campo donde apareció la aeronave es de Alejandro Marengo, que es el hermano de Rocío Marengo. ¿Está investigado? Por supuesto, porque es el campo donde apareció esta avioneta. Claro, obvio. ¿Estuvo detenido? No. Al momento del allanamiento no estaba en el campo. ¿Qué dijo Marengo hace algunos momentos nada más a los medios locales, a los medios de Bahía Blanca? Que la avioneta de ninguna manera había sido robada. Que no era un hurto, que había sido una operación. Entonces, hay una contrainvestigación ahora, porque hay una versión de que esa avioneta era propietaria de 2 o 3 personas, una de ellas el denunciante. ¿Y qué hacía ahí? Y que parece que esas dos personas la vendieron sin avisarle al tercero, que era el socio. Este socio denunció el robo, accionó a la justicia y se hizo el allanamiento. Ahora, la justicia lo que tiene que hacer y lo que va a hacer ahora, más allá de estas dos versiones, son las pruebas. Hay una denuncia, se encontró la avioneta fue trasladada al lugar de origen, a Pigüé. Estos son los detenidos. Y estos son exactamente... Esta es la avioneta. ¿Y por qué mostras tantas armas en otra parte del informe? Eso es lo que se incautó también, porque en el allanamiento, se busca una avioneta, está la avioneta. ¿Dónde estaba esto? Esto es el mismo campo donde estaba la avioneta y donde además allanaron en distintas viviendas. Cuando hay una orden de allanamiento en búsqueda de, por ejemplo, en este caso el avión, cuando se encuentra otro elemento, se le pregunta, en este caso al fiscal, porque la policía en la provincia de Buenos Aires, actúa la fiscalía como instructora de una causa, se le pregunta, mire, doctor, acá encontramos armas o droga. Claro, en el allanamiento. Porque a veces el fiscal puede decir, no, déjelas, es otra causa. Claro, sin buscar esto encuentran esto. Allanaron todo, incautaron todo. Y además entonces estas personas tienen no solamente la causa por el hurto de la avioneta, sino también por las armas. Obviamente, Marengo va a tener que declarar en esta causa
como consecuencia justamente de haber encontrado esta avioneta en este lugar. Bueno, él le baja el tenor al tema de la avioneta, que también hay que ver por qué está en ese lugar, ¿no? Él le Más baja allá. el tenor, sí. Claro, pero obvio. la justicia habrá que ver si le cree también en esta situación. No puede haber aterrizado en ese campo porque vio un... Pero estaba guardada, no es que había aterrizado y volvió a salir o se denunció justamente que esa avioneta... Además, si aterrizó, supongamos que aterrizó de emergencia, el piloto de esa avioneta inmediatamente se comunica con los dueños para decir, tuve este inconveniente. Sí. Bueno, entonces por ese lado es donde se está investigando en el día de hoy. Esto ocurrió hace algunas horas, se conoció en las últimas horas como consecuencia justamente de esta causa judicial. A ver, ¿es la primera vez, sería la primera vez que se roban una avioneta? No, ya ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, pero, viste, no quiero aventar ningún tipo de sospecha, pero la justicia investiga todo lo que cierra respecto de una avioneta y todo lo que pueda hacer una avioneta en estas circunstancias. Porque no es fácil robarse una avioneta y que pase inadvertida. Lógico. ¿Sí? ¿Dónde está el campo este? Esto es en Villarino. Está a algunos kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca. ¿Sí? Y ahí es donde allanó la policía, la DDI, justamente de Bahía Blanca, a instancias obviamente de la Fiscalía que entiende en esta causa. Así que veremos qué es lo que pasa, Paulo. Exacto. ¿Y cuál versión es cierta? Además. Porque hay más de una. Entre otras. Muchas gracias, Javi. Por favor. Vamos con Javier Mozo, con otro caso de la tarde. Hola, Javi, ¿dónde estás? Hola, ¿cómo estás, Pablo? Estoy aquí en Villa Luz Uriaga, en el partido de La Matanza. Lo que acaba de pasar hoy a las 7:25 de la mañana es tremendo, fue tremendo, porque Luciano Guedo sale de su casa rumbo a uno de sus trabajos. Él es profesor de literatura, Luciano tiene 44 años, se redirigía a un colegio y empieza a caminar por la vereda hacia la otra cuadra, unos 100 metros aproximadamente, que es donde había dejado el auto, y deja el auto a más de 100 metros de su casa porque ahí hay mayor luz en la calle. Sí. Ya le habían robado en su momento la batería, entonces había decidido dejar el auto un poco más alejado, donde había mayor cantidad de luz artificial. Va caminando Luciano y de repente cuando va caminando a esta altura, fíjate todo lo que camina, unos 20, 25, 30 metros aproximadamente, cuando llega a la altura de este portón de un Citroën C3 negro que estaba en la calle, empiezan a sentirse disparos. Disparos que en total, dicen los vecinos, serían aproximadamente 7. 5 le impactan en la zona abdominal y 2 en las piernas. 2 de esos disparos están aquí. Mirá, Paulo. Upa. Mirá lo que son. Los 2 balazos. 2 de esos disparos. Luciano en ese momento muy mal herido, porque de hecho está en grave estado internado en un sanatorio aquí en Aedo, intenta caminar y refugiarse detrás de autos, de estos autos que estaban aquí estacionados, y aquí es donde termina. De hecho, todavía quedan algunas manchas de sangre en el piso. Aquí es donde terminan y empiezan a salir, a partir de ese momento y de esos ruidos de producto de los disparos, empiezan a salir a los vecinos de las inmediaciones como para tratar de brindar algún auxilio. Pero, obviamente los vecinos no tenían ni idea qué era lo que había pasado. Al escuchar los balazos, al escuchar los disparos, empiezan los vecinos a salir y se encuentran con este panorama. Sí. Muy gravemente herido Luciano Guedo, algunas cámaras que están intentando, las fuerzas de seguridad, la policía, los fiscales, intentando saber qué es lo que ha ocurrido. De hecho, mirá, empezamos a caminar antes de poder hablar con alguna de los testigos. Claro, acá hay un supermercado chino enfrente que tiene una cámara de seguridad que apunta hacia la entrada. Lo que pasa es que la cámara de seguridad apunta de manera muy en diagonal y muy hacia la vereda. Entonces, supuestamente esa cámara no mostraría absolutamente nada, pero hay otra cámara de seguridad de una casa cercana a donde mostrábamos el portón con los disparos, que también tiene 2 cámaras de seguridad en ese frente, y también se ve el movimiento un tanto extraño de ese Citroën C3 negro, de donde se baja una de las personas y agrede exactamente de una manera irracional a este profesor de literatura. Vamos a hablar con una vecina, se llama Miriam, y es una de las que primero
primero llega a socorrer a Luciano. Miriam, gracias por atendernos. Estamos en vivo para el Noti de A24. Paulo Vilouta, Lili Caruso, Mariano Yese te están escuchando en el piso. ¿Qué es lo que pudiste ver? Mira, la realidad es que 7:25 más o menos aproximadamente escuché los 7 disparos y automáticamente la alarma vecinal. Salí, yo vivo en el fondo, salí corriendo porque es el horario en el que mi hermano incluso sale a llevar al colegio, así que me asusté, salí y bueno, me encontré con la situación de Luciano tirado en el piso, lleno de sangre. Vos salís acá hasta la vereda y te vas caminando por acá. A ver, acompáñame, por favor. Vi la situación y lo primero que tenía que hacer es llamar al 911 porque pedían una ambulancia, llamé al 911, la ambulancia nunca apareció. Sí, el patrullero, aparecieron 2 patrulleros enseguida, uno salió a buscarlo, el otro se quedó acá. Y bueno, nada, entre el padre y 2 vecinos que lo ayudaron, lo subieron a la camioneta personal del padre y lo llevaron hasta el Instituto de Aedo porque ya el chico estaba... ¿Pudo hablar? ¿Podía decir algo? Nada, ninguna palabra, nada. Al menos que yo lo haya escuchado, no, solo se quejaba y después entró en shock, en paro, no sabría decirte. La situación es que sí, bueno, él estaba bañado en sangre justo acá, sus pertenencias estaban tiradas allá y bueno, nada, lo único que atinamos a hacer fue llamar al 911, pedir una ambulancia, pedir el patrullero. La ambulancia nunca llegó. Ajá. Claro, cabe recordar que, por ejemplo, el partido de La Matanza es uno de los pocos distritos de los 135 partidos de la provincia que no tiene SAME. Nunca lo tuvo. Entonces, por ahí las ambulancias prácticamente no van a llegar nunca en tanto y en cuanto alguien los necesite con urgencia. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, no sé a ustedes, Miriam, y a ustedes chicos allá. No le robaron nada a Luciano, no le llevaron ni su mochila, ni su teléfono celular. Es muy extraño todo. No, eso, la mochila de él estaba tirada ahí, cerrada, y después, bueno, por las declaraciones que escuchamos de la misma policía, dicen que no, que sus pertenencias estaban todas, documentos, plata, todo. Así que es raro. Paulo, chicos, los escucha Miriam. Bueno, Miriam, muchas gracias por atendernos. Qué situación fea que han vivido. Como vecina, ¿qué intuís que puede haber pasado? ¿O qué es lo que comentan por lo menos ustedes? ¿No? Porque es llamativo esto que las pertenencias estaban todas ahí. Además, algo tan violento con 7 disparos, ¿no? Sí, la realidad es que, a ver, no te puedo decir qué pudo haber llegado a pasar, porque la verdad que él es un vecino agradable, que no tiene conflictos con nadie, que más que un hola y un chau, nada. Sí, algunos vecinos dicen que pudo haber sido un intento de secuestro, porque se vio un auto mucho más temprano en la esquina, después el mismo auto fue el que hizo esto. Pero bueno, no te puedo asegurar nada porque la verdad es que de verdad no te puedo decir nada malo del muchacho porque es una persona, un vecino súper agradable, súper respetuoso. Claro. Nada para decir. Lo llamativo que no le roben nada, la presencia que por lo general son todos robos al voleo. Ustedes dicen que había como una inteligencia previa de este vehículo. Y bueno, ver si hay algún aporte de cámaras y si la investigación aporta algún dato o la familia, si había algún hostigamiento o algo los días previos, ¿no? Sí, la verdad es que no sabemos que hay cámaras que ya fueron aportadas, que ya la policía se llevó, pero mucho más que eso, o sea, la situación fue bastante traumática, bastante violenta, pero no, si nos preguntás a los vecinos, creo que ninguno te va a poder dar un porqué, porque no era una persona conflictiva, ni que tuviera movimientos raros, ni mucho menos. ¿Él que es profesor de literatura? Sí. Sí, yo me enteré hoy, no estaba al tanto, porque, que es profesor de literatura. No sé, Javier Blillán, ustedes que son especialistas, pareciera más que nada, no sé, un ajuste de cuenta, porque hoy se equivocaron, ojo. Hoy no hay secuestros. O estamos hablando de alguien que tenía el dato, que buscaba a alguien, se quiso vengar de algo, que no es la forma. Te digo, más que nada, no vació el cargador porque debe tener más municiones, ¿no? Pero la verdad... es extraño, porque si no es un ajuste de cuenta, claro, secuestro que pueda hacer o no, es muy difícil. No, es que vos vas a secuestrar a una persona y no le pegás un tiro. Claro. Un tiro no le pegás, te lo llevás. Exacto. O es la presa que vos necesitas para, en este caso, cobrar un rescate o amenazar a alguien. Entonces, por eso es la duda, la forma, lo que contaba justamente Miriam recién, ¿no? La forma en que matan a este joven, de la manera que lo ejecutaron. No es que... No es que
digamos, igualmente es una todavía no ejecución lo que falleció. quisieron hacer ellos. Claro, no murió, está muy grave. bueno. Está muy grave. Sí, Está pero muy ejecutar grave. no quiere decir matarlo solamente, ¿eh? Es decir, Miriam, dispararle a mansalva. la familia, Tirarle, ¿pudieron a hablar matar. con la familia ustedes? Nosotros, la realidad es que al único que vimos es al papá, 2 minutos que vino a buscar unas cosas y fue interceptado por la policía. Habló con la policía, obviamente, no con Terrible. nosotros. Y después con el primo de él, que es un chico muy amoroso también, que fue el que más o menos nos dio información de que se necesitaban dadores de sangre, que estaba internado en el instituto de Aedo. Pero bueno, más información que eso nosotros al menos no tenemos. No hay. Bueno, Diana. Paulo, No, perdón, decía- perdón Sí. lo que... No, eso, sí, exactamente eso que dijo Lili, que alcancé a escuchar. Por ahí no es un ajuste de cuenta, por ahí es una equivocación, por ahí Claro. es alguien que se equivocaron, le dieron alguna idea de alguna persona, justo vieron pasar por la vereda de alguien que supuestamente estaban buscando y cae Luciano, Claro. que no tiene absolutamente Estaba en el nada que ver. momento equivocado en el lugar tienen equivocado. un dato, tenés que ir Exactamente. a buscar. Perdonen, parece un sicariato. Sicario, Lamentablemente tenemos que hablar de esto. Lo veíamos en Budge, en la Sí. parrilla hace unos días también, de 2 tipos que se bajan en un auto, buscaban a 2 personas, le dispararon a esas 2 personas, 4 balazos cada uno y se fueron. Digo, estamos viendo escenas de sicariato que no se veían, pero En San 7 Martín el balazos. fin de semana. En San Martín el fin de semana. En la Villa Sarmiento. Exactamente, en San Martín Exactamente. también. Digo, hay una serie de hechos, pero quizás él no tenga que ver y el dato estaba equivocada, la dirección equivocada. Digo, no es la primera vez. Pero los delincuentes, Pero lo que es claro, gravísimo. lo que es claro que los Tal cual. delincuentes a quien iban a buscar lo querían matar. Lo que, Obvio. bueno, No hay eso vuelta. digo, cuando vos decís ejecutar es lo querían matar, porque lo, exacto. 7 disparos. fueron a ejecutar, porque Sí, sí, sí. querían eso y buscaban eso. Si no, Sí, 7 sí, sin balazos. duda. Ah. Sin- Un ladrón no existe. te pega Sin no te duda. pega. 2, 3 tiros y escapa. Y si se ve en peligro sí, o algo por el tal cual. estilo. Y si no, el tema de tantos disparos tiene que ver muchas veces con una situación, a ver cómo caracterizarlo, familiar o... Bronca. De Decís. mensaje. o alguna situación Intrafamiliar, decís vos. intrafamiliar o una Mujer, situación donde hay... de exmujer, de pareja, Claro, una situación así. de conflicto familiar. Cuando hay muchos balazos en una escena, Y- ustedes que son especialistas saben que Sí. se trata de una situación Es de muy querer matar. extraño, digo. 7 balazos es muy extraño, ¿no? La pared ahí con los balazos. ira, quiero decir. Sí, Ira, no salió. y la sangre aquí, Iba caminando por ahí. lo del portón. Con saña. Lo del portón, sí, mirá, voy a seguir caminando y voy a Gracias a mostrar Miriam, una de las muchas cámaras. gracias a Sí, Miriam. gracias a la señora. Sí, gracias Miriam, gracias. Bueno, esto es tremendo. Estos 2 balazos acá en el portón, uno en el agujero y el otro como de refilón, son 2 balazos. Agujerea la chapa. Claro. Ahí se ve Obvio. claramente Ahora, que agujerea la chapa. Javi, pero porque Y, él estaba ahí, digo. sí, no sí, era, Lili. el objetivo no era la casa. Claro, él viene caminando. Esto, claro. Él viene caminando, no, Bueno, para nada. claro. No, él viene caminando así. Él hace esta caminata. Él va con su mochila, con su teléfono, va en busca de su auto. 7:25 de la mañana. Viene caminando tranquilamente por la vereda. Cuando de repente acá ya estaba estacionado, ya estaba esperando a alguien este Citroën C3 negro. Cuando llega a esta altura, aquí es donde empiezan los disparos. Claro. En un momento él se quiere cubrir, de hecho creo que hay una de las manos que también tiene herido porque intenta cubrirse ante la situación y vuelve tras sus pasos, y es acá donde cae, por eso se ve la sangre. Nosotros hablábamos de cámaras, las cámaras del supermercado y hablábamos de otras cámaras. Esas otras cámaras que creo que fueron aportadas por los vecinos, esas otras cámaras están acá, en una casa contigua. Hay 2 cámaras de seguridad privado, obviamente. Acá las cámaras del municipio brillan por su ausencia en este barrio, en esta zona, en esta localidad. Las cámaras están acá. Una ahí donde está esa luz blanca, no sé si la pueden ver. Sí. Y otra allí arriba, hacia la izquierda, Néstor, le digo acá a nuestro Otra más. compañero. Ok, perfecto. Ok, esas son las cámaras de seguridad. Ajá. Bueno, el auto estaba haciendo alguna tarea de inteligencia por esta calle Cervantes, durante mucho rato. Durante mucho rato. Eso es lo Y después se extraño, suscita ¿no? todo lo que acabamos de contar. Claro. Después se suscita. ¿Por qué? Pero hay una cosa, ¿Por qué digo perdón, esto? Javi, Que durante también. mucho rato... El auto estaba ahí, pero evidentemente la víctima no lo conocía, no le llamó nada la atención.
porque estaban casi de frente por lo que vos contás. Él venía caminando. Y recordemos que la no le víctima, robaron perdón, nada, la víctima, perdón, Lili. Sí, él venía caminando y el auto estaba mirándolo hacia él, pero él no reconoció ese auto, porque si no lo hubiera visto y le hubiera llamado la atención, se hubiera ido o escapar corriendo o algo por el estilo, y no pasó, por lo que dicen los vecinos. Claro, imagínate con la luz como ahora. Muy poca luz, claro, también, prácticamente luz. de noche, como estamos en este momro, muy poca luz. Imagínate que las luces estas naranjas alumbran muy poco. Sí, muy poco. Salí medio dormido, 7 y pico de la mañana. Pero ¿qué es lo que dicen algunos vecinos también de acá? Que salían en ese horario. Vieron una actitud sospechosa en este auto que no es de la cuadra. No es de la cuadra. Y que llamó la atención. Desde temprano ¿Quién se lleva por el lugar. Que estaba acá? Bueno. Exactamente, que estaba acá. ¿Quién se lleva la peor parte, lamentablemente, Luciano? Que está en situación en terapia grave. intensiva en el Instituto de Aedo, en terapia intensiva, estado reservado en el Instituto de Aedo. Y la familia lo que está pidiendo, Pablo, chicos, son dadores de sangre de cualquier grupo y factor que se puedan acercar. Bien. Exactamente, porque hoy lo operaron, mañana lo operan, si todo sale bien. Ojalá. Y esperamos que así sea. Ojalá. Y que pueda recuperarse. Muchas gracias, Javier. En Villa Luzuriaga, trabajando en vivo, donde la policía tendrá que investigar ahí junto a la Fiscalía para saber realmente qué fue lo que pasó, poniendo el acento fundamentalmente en la recuperación de este joven. Ya venimos, después de la pausa, estamos en pausa. Y atención, estamos esperando la externación de Tiziano. Esto no significa que ya terminó todo, porque comienza ahora una larga recuperación después de lo que fue la fractura y el desvío de su mandíbula después de este ataque brutal, feroz que tuvo en la ciudad de Rosario. Trabajamos en Pilar, donde está internado con Carlos Estrione, porque se espera que hoy pueda salir, que esté finalmente externado, y además la conferencia de los papás. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, Paulo, querido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Trabajando aquí en la explanada, vamos a decir, de lo que es el Hospital Austral. A las 7 de la tarde vamos a escuchar la palabra de Valeria Massa y Alejandro Gravier. Van a hablar para contar cómo fue la operación, cómo está Tiziano. Sabemos que al chico le dan el alta. Si no se la dieron ya, si no fue externado ya, lo están haciendo en este mismo momento. Y cuando el chico se esté yendo para su casa, los papás van a venir aquí a hablar con nosotros y nos van a contar, sobre todo, por supuesto, cómo está viviendo estas horas Tiziano, pero cómo va a ser su recuperación. Así que, Paulo, querido, en media hora aproximadamente, un poquitito menos, van a venir los papás de Tiziano, Valeria Massa y Alejandro Gravier, a contarnos cómo está. Bueno, estamos muy atentos y seguimos de guardia a todo lo que puede ir sucediendo ahí con Carlos Estrione en el Austral, y atentísimos a una causa, Mariano, porque apareció un abogado. Yo comprendo que hay que defender y hay que buscar que los atacantes, en este caso, salgan lo antes posible o no tengan un cargo tan potente. Pero se dijeron algunas cosas que realmente no entran en la cabeza de nadie, como que son personas casi excepcionales, ¿no? Los agresores, digo. Claro, bueno, los dos agresores de 26 y 27 años están identificados con una letra en el expediente. Creo que tenemos una placa preparada. 26 y 27 años. Vos sabés que los dos son empleados en blanco, uno trabaja en un supermercado, el otro en una pescadería. Aparentemente esa noche fueron a bailar con sus respectivas novias. Sin embargo, terminaron convirtiéndose en los victimarios de Tiziano Gravier. Bueno, la cuestión es la siguiente. A ver. Jorge Verdouret es el abogado de los jóvenes, ¿no? El abogado defensor. Dijo algunas frases un tanto particulares, pero vamos a enmarcarla dentro de la estrategia de la defensa, ¿no? Una piña que tuvo un efecto inesperado, ¿no? Después que persigue un juicio justo e igualitario, ¿no? Habló de que Valeria y Alejandro son gente del medio, gente conocida, no tenemos que explicar quién es Valeria Massa, están exigiendo un juicio realmente justo y la posibilidad también de pedir un proceso abreviado. ¿Qué significa un juicio abreviado? La suspensión del juicio a prueba. Esto es un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, una vez que se haga la audiencia imputativa y demás, y de esta manera reconocer la culpabilidad, porque no se puede negar que pegaron la trompada, hay que reconocerlo, pero lograr realmente un beneficio en lo que puede ser una futura condena. Eso es un juicio abreviado, ¿no? Es decir, no someterse a un proceso oral y público y demás. Esto va a surgir en las próximas horas, lo van a pedir, lo va a pedir la defensa, lo está evaluando. Vamos a ver la imputación final. Hasta acá lo que tenemos son lesiones graves dolosas.
es decir, que hubo intención de pegar. Sí, el golpe es decir, está. acá no hubo un accidente. La rotura de la mandíbula está. ¿De qué pelea hablan? Claro, no hay El video pelea no acá. muestra nada, cruce No hay de pelea. palabras. ¿Qué ¿Qué dijo? cruce de palabras para dar un golpe en una una trompada piña uno así? da, cualquiera da una trompada. ¿Pero qué? No da cualquier sale? trompada. Es que en realidad no tenés que dar una trompada Claro. ni nada. Exacto. Cuando das una trompada Ni causas un daño. Una cosa es defenderte de una agresión Claro. para neutralizar o lo que sea, y otra cosa es ir Un chico que está parado en la pegar la puerta de- traición, porque Claro. es una Una pegar una traición, traición, por más que fue de obvio. frente, Exacto. lo contamos una vez más. Y de la palabra esa de Tincho no dicen nada. Bueno, eso el abogado te va a decir que no le consta, dice que no le consta, pero evidentemente si hay testigos que hablan de esto, cuidado porque puede ser más grave la imputación. Claro. Porque No viene, solo quedar en lesiones, esto lo charlábamos viene ayer, la ¿no? discriminación. Claro, el tema de la discriminación y demás. Y tampoco nadie puede ratificar el tema de la manopla, que es una duda que se tiene en virtud de la lesión que sufrió. el Salvo hijo que de Valeria. algún médico pueda comprobar cómo tenía la cara Tiziano, ¿no? Porque no debe ser lo mismo con la mano que con la manopla. Igual es complejo, porque yo vuelvo a insistir, este tipo de hechos, si no marca un precedente en cuanto a lo máximo, que porque uno no puede inventar una pena, pero si no va con lo máximo y empezamos a buscar atenuantes, por supuesto que el abogado va a poner un montón de justificativos, casi Sí. que estos chicos son maravillosos. Sí, generalmente- Pero no pasa por ahí, sino lo que realmente es justo, ¿no? Generalmente estas cuestiones no se pagan con la cárcel, sino se pagan con plata. ¿No? Generalmente O alguna esto termina en un probation, juicio eso, ¿no? civil. Ah. No, pero quiero decir, esto termina, lo que termina resarciendo esta cuestión es un juicio civil. Civil, claro. Es decir, Eso a es lo vos que- te lo que- agreden en un lugar, Sí. no tuviste demasiadas consecuencias, generalmente el agresor no va preso, pero sí tiene que pagar. Claro. Claro. ¿Y qué te queda? ¿Eh? ¿Futuro algo? No, viene el Si juicio vas a- civil y tiene que reparar por el daño causado. Porque si vos vas a un... el abreviado no es el de por jurados. No, el abreviado es una suspensión de juicio a prueba, esa es otra cosa. Claro. Es un juicio donde se firma un acuerdo entre Todas el las fiscal partes. y la defensa, se traslada Claro. a la parte querellante, la parte Sí. querellante de prestar conformidad, y de esta manera no hay ventilación de los hechos en un proceso oral y público. Claro. Se pacta una pena, el juez baja el martillo y se homologa. Pero listo. reconoces el hecho. No, claro, se reconoce el hecho. No, Generalmente esto ocurre cuando hay abuso simple. Es que la Cuando hay estrategia- tocamientos, por Ah, ejemplo. Sí. La estrategia lógica del abogado va a ser, ¿sabes qué? Para menguar un poco lo que va a ser la condena, es reconocer el hecho. Es decir, Claro. si es verdad, le pegaron como se ve en el exacto. video, hubo un intercambio de palabras dentro del boliche, que es lo que dijo. Bueno, en las hoy decía últimas eso, horas. ¿no? ¿Quién no pega una Y- piña? ¿no? Exacto. Entonces, avanzando con ese tema, lo que va a hacer es, bueno, tratar de buscar la manera de bajar un poco la condena, porque recordamos, Mariano lo sabe bien, una lesión grave se considera como tal cuando la recuperación tarda más de un mes. Más de un mes. mes. Claro, más- Ahí es una lesión grave. Claro, exactamente. Más de un mes. Eso es exactamente lo... Acá lo que vos tenés es, Lo que me ponen. es un atleta, vos tenés un atleta, Claro, porque bueno. ya no era atleta olímpico. A ver, si yo no sé cuál va a ser la postura de los Gravier, yo no sé si van a ir a un planteo civil, ¿no? Sí. No, vamos a esperar la conferencia. Ayer hablamos creo con que Alejandro están en nosotros. otra cosa Yo ahora, Alejandro ¿no? lo Creo. vi muy Sí. bajando los decibeles. Sí, yo no creo. No lo vi. No lo veo. Yo creo que se van a inclinar porque la ley sea correctiva en el sentido de que a lo mejor entablen una probation, alguna cuestión Sí. O trabajo de ir a aprender, comunitario. claro, trabajo Sí. comunitario. Algún curso de algo. Exacto, algo que derechos le humanos, sirva no sé. a la sociedad, Claro. Exacto. más que un resarcimiento Sí, yo económico. lo vi, Yo creo que Alejandro, sí. y en un ratito Sí. vamos a escuchar a Alejandro y a Valeria. Los vi en un tono conciliador. Publicaron una foto de la mamá con Tiziano. Hoy, sí. Otra gente podría estar con una locura. Y además, otra cosa, es una familia. Nosotros tuvimos a Valeria una noche invitada en un sábado de Intratal. Ahí está Esta la foto, foto. Gracias Paulo. por los mensajes, los rezos, la buena onda. Nos sentimos muy acompañados. Nos sentimos muy acompañados. Tizi está Tizi recuperándose bien. Se está recuperando bien. Y hablamos mucho de la familia con Valeria y ellos tuvieron algo. Y lo marco porque ahora están pasando un mal momento, porque a veces aquí, viste, en la Argentina, la gente que le va bien o que triunfa en otra parte del mundo son descalificados o son mirados de una forma descalificante. Y ellos lograron algo con los chicos. Y no es porque ahora pasó esto con Tiziano. Siempre les promovieron lo que es la raíz y el origen de todos ellos, porque ellos son gente de mundo. Estudiaron en la Argentina, están mucho en la Argentina, los educaron aquí, o sea, no es que los sacaron teniendo la chance y siendo Valeria en algún momento por su profesión la embajadora, decir listo, nos vamos, como mucha gente que tiene todo el derecho y si tiene ganas lo puede hacer donde quiera porque uno es libre.
y hace lo que se le da la gana y nadie tiene por qué juzgarlo. Pero les metieron una cuestión de mucho arraigo a los chicos. Y estaban visitando a una abuela porque cumpleaños y son argentinos que viven circunstancialmente afuera, no son argentinos que miran a la Argentina despectivamente. Y los noté a través de las fotos y lo que Alejandro charló ayer con nosotros, que hay como una idea de bajar, atenuar, pero sí marcar que este tipo de cosas no se pueden hacer, Mariano. Claro, tal cual, porque tal cual. Cualquiera, vos decías, yo tengo hijos, Javi, sale un chico y viene un imbécil, un violento y le da un golpe en la cara, le rompe la cara. Después de lo que nos pasó con Fernando Gesell, porque Fernando... Bueno, pero ahí está la clave. Estamos podés conciliando llegar a y ese tenemos límite. este discurso conciliador por la consecuencia. Es decir, Claro. La consecuencia la podemos contar, Tiziano está bien, salió bien de la operación, todo. Pero esto podría haber terminado muy mal. Claro, bueno, lo dijo. Muy mal. Obvio, Lo dijo Gabriel, dijo, muy no mal. quiero ni pensar lo que podría haber pasado, Igual te porque no me lo digo, puedo imaginar. Igual no hay derecho, no terminó mal, pero no hay derecho que este chico tenga la mandíbula rota por eso digo, me imagino que la justicia va a obrar en consecuencia y seguramente, porque también es un caso que ha trascendido mucho por obvias razones, obra en consecuencia con una condena. Yo, si vos me preguntas a mí, yo quiero que los ejecuten con una condena ejemplar. ¿Pero qué ni más ni menos. ¿qué sería ejemplar, Mariano, lo máximo que le correspondería por este caso? Yo preso. 6 años. 6 años. De 1 a 6 años. Por la lesión y si se comprueba que por una cuestión de odio o discriminación. Ahí puede haber una agravante. Que lo agarraron desprevenido, ¿no? Sí, a ver, el dolo ya está acá no es culposo, implícito. no es una peleita, como dijo ese abogado. El dolo está, Esto no fue un accidente, Doctor, fuiste a el dolo está. pegarle. Yo la duda que tengo es que si se comprueba que hay una manopla, sí. se comprueba que hay una manopla, ojo que no sea una configuración de delito más grave. Más grave, pero hasta Como ahora puede ser nadie la pudo, ¿no? tentativa. Acá me dice un abogado, Una le agradezco, manopla. chicos, al doctor Falco que nos está viendo, a Gonzalo Falco, que dice que si le pegaron con una manopla, se ve en el informe médico, por la forma Roma que tiene los nudillos redondos que tiene, ¿no? Y las marcas que deja. claro, exacto. Sin duda, dice, es porque le pegó con el puño, aparentemente, si no se ve. Lo que pasa que puede haber sido fuerte, pero él dice, la agarra desprevenido justamente y por eso el daño que le causa, porque él no espera el golpe. Entonces vos estás así como vulnerable. Cuando vos vas a boxear o vas a pelear... Imagínate cualquiera de nosotros nos agarra un demente, estamos parados y nos da un golpe de eso. Estás con los dientes apretados. Por eso el bucal. Cuando boxeás, cuando vas a jugar al rugby. Claro. ¿Por qué? Porque la mandíbula está firme, apoyada entre dentadura y dentadura. Javi ¿correcto? practicó boxeo. Yo quiero contarte porque... pero aparte de eso... pero es en serio, pero ¿por qué, es en serio. ¿por qué el golpe? ¿Por qué el golpe y fractura? Eso no lo sé. ¿Por qué el golpe y fractura? Porque hay un desplazamiento. Cuando hay una trompada y la boca está abierta, hay un desplazamiento hacia el costado, como en los dibujitos animados parecidos. Es tremendo, porque no sé además se cuánto le parte. partió la mandíbula a este Imagínense que se parta esta parte. Sí. Imagínense que a veces se te traba. Todo ¿viste? el A veces hueso se que traba. nos sostiene la parte baja. Yo lo sé, yo lo único que te digo es que estamos acostumbrados en los últimos tiempos de que un mínimo golpe te puede matar. Sí, totalmente. El caso de Arturo, el caso de Arturo López, pero te voy a sumar. Bien que lo agarró desprevenido, al piso. Arturo, ahí tenés el ejemplo de Arturo. Y te voy a sumar el caso de la patada mortal del policía al ciudadano santiagueño. También. Que le pega una patada mortal y lo mata. Pero el de Arturo es tremendo. Arturo, desde que pasó lo del garage, está internado. En una situación en la cual estamos viviendo, Pablo, el año pasado, de tanta violencia en la calle, 6 meses. la justicia hoy, con este caso, entre otros, tiene la última palabra y la verdad que puede ser ejemplo. Puede ser ejemplificador. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Como yo le digo, los últimos en temas de tránsito que no son accidentes, porque hay gente que sale a matar con el auto porque va borracha, drogada, delirada, marcaron precedentes. Y esto también tiene que marcar para que ese precedente calme a alguno. O el caso Fernando, con todos los pibes presos esperando el juicio y con la vida arruinada. Y la de sus familias también. Breve pausa y ya venimos. 12.6 la temperatura. Hoy con Viviana Canosa, Esteban Bullrich. Para no perdérselo esta noche en su programa. Ya venimos. Noticia de último momento. Porque detuvieron al autor del crimen de Patricio Glave. Recordarán ustedes cuando el hombre apareció con su camioneta frente a Nordelta, al country de Nordelta. Bueno, este hombre se escapó, Gustavo D'Aversa. Es este hombre que estás viendo ahí, se escapó, estuvo prófugo de la justicia y lo detuvieron. Intentó incluso escaparse por los techos. Esto fue en Villa Bosch. Los vecinos colaboraron también con su detención.
pero es la policía la que está deteniéndolo. Lo detuvieron de una forma muy especial también, porque este hombre, su camioneta también había aparecido en el Chaco, decían que la habían visto en el Chaco, pensando que se había ido a Paraguay. Lo cierto que estuvo en Villa Bosch. Pero también lo que hay que contar, y esto te lo vamos a contar en forma exclusiva, que ya le tomaron declaración por este crimen. ¿Y qué dijo este hombre? Presentó un escrito y se defiende de esta forma. Él dice, desconozco los hechos que se investigan más allá de las noticias que se ofrecieron mediáticamente. Asimismo, desconozco a la persona que perdiera la vida y cuyas circunstancias se investigan. Asimismo, niego haber tenido algún altercado, pelea o discusión de tránsito con la víctima. Ello lo aclaro, ya que es lo que se menciona en los medios masivos de comunicación. ¿Se acuerdan que se hablaron de una rispidez? Como el hombre estaba muerto, lo encontraron muerto a Patricio Glave, este empresario. Lo encontraron con la camioneta encendida. Lo recuerdo muy bien. Claro, y ahí está la imagen. La camioneta con las luces encendidas frente al Country Nordelta. Fue realmente todo, hace un mes estamos hablando de esto, fíjense. Y fue una sorpresa. ¿Y qué había pasado? Nadie entendía qué era lo que había pasado. Lo cierto es que después, por algunas cámaras de seguridad, habían visto una camioneta, una Ranger, parecida a la de que Gustavo D'Anversa tenía, el detenido. Empezaron a hacer la investigación y llegan a él. Hombro, este hombre brazo desconoce y muslo. todo. 3 tiros. Y no le robaron nada. Claro. Tenía dinero y celular. Un accidente de tránsito, tanto de las locuras que hablamos. Bueno, este hombre desconoce todo y dice... Gente que maneja en estado de... Bueno, claro. Con arma. Ahora, él dice, armada. chicos, no estuve en el lugar. No me enteré por otra cosa que por los medios de comunicación. Y sigue diciendo, no he disparado contra la víctima, ni tampoco me encontraba en el lugar donde, dicen los medios de comunicación, sucedió todo. Y finalmente dice, como tal lo he mencionado, al llegar al complejo Cardales, los hechos objeto de la investigación que ya habían sucedido, es decir, que él dice, yo pasé cuando todo pasó y me desvió la policía, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con él? Porque la policía dice, está demostrado que este hombre estuvo prófugo porque tuvo algo que ver. Él, ¿sabes qué dice? Yo estuve mal asesorado en ese momento. Ahora tengo nuevos abogados, me dijeron que declare y esta es mi versión. Él dice que estuvo en la casa de su tía cuidando a los perros y trabajando todo el día. Hay que probar todo eso, ¿no? Nada Totalmente. más y nada menos. Bueno, gracias, Liliana. Atención con este caso, porque tenemos casos resonantes y ha caído la reina de las licencias, querido Javier. Sí, exactamente. Así la mencionaron. Y también en el barrio, en Budge, donde fue el allanamiento, donde vivía esta mujer y trabajaba, la conocía como la señora de la licencia. Mira, vos marcás siempre a un vecino y decís, el hombre de la zapatería, el hombre del abogado, qué sé yo. Bueno, ella era la señora de las licencias. ¿Por qué? Esta mujer de 50 años... Esa foto es crucial. Cuando te sacás con ese banner, Dios mío, ¿no? Exactamente, tal cual. Lo que hacía era, a pedido, ¿qué necesitas? ¿Haber terminado el secundario? ¿Necesitas un certificado médico, por ejemplo, para poder hacer gimnasia con Pablo Vilouta? Bueno, ella te daba todo. Es más, también daba licencias de conducir, hacía falsas licencias de conducir, títulos de, por ejemplo, secundario también, como decía, o pero también títulos universitarios. La señora, qué amplia, ¿no? Porque tenías un menú bastante... Hacía recetarios. Mira. Viste que hoy hablamos al comienzo del programa del tema de los recetarios. Un título secundario, ¿eh? También título secundario. Y esto, título universitario. Y la frutilla. También todo, carrera y universitaria. la frutilla del postre, para que ustedes se sorprendan o no. ¿Vieron como cuando muchas veces hacemos notas en distintos lugares donde han sido usurpados terrenos y demás, que la gente, por supuesto, viene y dice, pero acá está el título que me dieron, yo pagué por este terreno. Bueno, ella hacía títulos de propiedad de terrenos usurpados. ¿Pero tenía papeles verdaderos o cualquier cosa? Vos sabés que le encontraron incluso documentos en blanco de títulos o registros que solamente esos papeles lo emite en este caso la Casa de Moneda. Claro, es que no es un papel que está al alcance de cualquiera. Sí, la policía de la ciudad es la que ha investigado, en este caso la División Contravenciones
y faltas contra el orden público. Acá hay otro, se ve que era una bandita, ¿no? Sí, no, este es el familiar de ella. Ah. Ella quedó detenida, por supuesto, con averiguación respecto de este hecho. Mira, la platita fiscalía, por todos lados, ¿eh? Mira. Sí. Cabeza grande, ¿eh? Contravencional. ¿Cuánto sale un título, Mariano, acá? Norberto ¿Un Broto. secundario? Bueno, ¿cuánto tenía te cobraba varios esta miles loca? de dólares incluso también, encontraron. Mirá, porque, ¿viste? plata por todos lados, Y ¿eh? depende, y además escondida en todos los lugares. ¿Vos sabés qué hacía? Te reitero, licencia de conducir, título secundario, título de terreno usurpado, cédulas verdes de auto, también de distintos vehículos, tanto camiones como automóviles. Mirá la señora. También tenía una máquina contadora de dinero, una máquina de escribir, porque viste que muchos de los documentos, por ejemplo, de Sí, Cero, son- muchas veces todavía se hace con esa máquina eléctrica de escribir. Claro. Tenía también todo, tenía eso, los sellos, todo. Los sellos adulterados ¿Sabe para qué también. la máquina? Para darle exactitud a que a lo mejor había un registro más viejo, ¿se entiende? Ah, claro. Para hacer el historial, porque Tal se cual. hace esa máquina. Porque si es muy nuevo y un auto, Claro, por ejemplo, sí, viejo, claro. llama mucho la atención. Alguno puede desconfiar. Sí. ¿Vos sabés cómo arranca todo esto? ¿Cómo? Un control de tránsito acá en la ciudad de Buenos Aires por parte de la policía de la ciudad, cuando detectan que una mujer, cuando presenta el registro de conducir, se dan cuenta que era apócrifo, era falso. Entonces empiezan a indagar, las llevan a esa mujer, la indagan a propósito de esta adulteración de documento y dice, yo se lo compré en realidad a una mujer. Lo compré. Y ahí empieza toda una investigación hacia atrás que termina en la localidad de Bulge. El SIG también actuó, digo porque han actuado varios, hay que mencionar el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y reitero la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad. Esta mujer está detenida. La cantidad de documentos que ha hecho y además los que se ha evitado de hacer con esta detención es muy grande. Atención con esto porque obviamente es un delito muy grave. ¿Saben para qué también se utiliza la máquina de escribir antigua? Para el tema de las escrituras. Bueno. Porque Ahí están los títulos de propiedad de los terrenos. Claro, porque un título tipeado nuevo... Exacto. No. Bueno, quiero aprovechar los 2 minutos finales antes de despedirnos porque tenemos nosotros el orgullo de trabajar con Liliana, que ayer fue distinguida por su trabajo en época de pandemia, pero es el trabajo de todos los santos días. Así que te queremos ver, Lili, ahí. Gracias. Sin duda en memoria de todos los periodistas que trabajaron en la pandemia y que quizás terminaron mal y no están con nosotros, pero nos enseñaron mucho. Les puedo decir a todos que la verdad que fue muy emotivo trabajar también en el tema de pandemia porque nos cruzamos con distintas realidades y lo hicimos desde la calle. Y yo soy una ferviente defensora del trabajo de la calle. Chicos, si ustedes, chicos grandes, recién empiezan, lo mejor que hay es empezar en la calle. Y sin duda me va a acompañar en esto. Bueno, un aplauso grande de todo el piso para Liliana Caruso. A mis compañeros. Que te queremos mucho. Gracias, pero a mis compañeros también que trabajaron conmigo en la época de pandemia, que hicimos mucha era muy calle, duro. era durísimo. Era muy duro. Fuimos Y te tenías que quedar esenciales, aislada, chicos. te tenías que quedar aislada a Teníamos veces. que quedar aislados y fuimos esenciales, seguiremos siendo esenciales, pero llevamos Exacto. lo mejor. Así que gracias a la Universidad Abierta Interamericana. Exacto, por y felicitaciones. Gracias. Hoy lo planteamos Nombre de temprano en la todos. radio, cuando todos los días nos despertamos y tenemos 1000 problemas en esta Argentina tan compleja, donde no hay soluciones y sí muchas divisiones. El hecho después de lo que pasamos, que nos olvidamos en la pandemia, y donde 128.000 personas murieron, el hecho de poder haber pasado eso simplemente nos tiene que por lo menos dar energía para arrancar cada día por más 1000 problemas que aparezcan. Felicitaciones a Lili. Gracias a La todos, señora a todos los que Viviana trabajan. Canosa, hoy con Esteban Bullrich, imperdible a partir de las 9. Y ahora Eddie, Marcela y acá mis pitufiños con Babi a las 23, ¿no? A las 23. Pórtense sí, señor. bien con Babi, Vamos a Eso. tratar. Pórtense bien. No le prometemos El nada. que te pareces a los pitufos por la barba sos vos. Hoy estoy con Nosotros- Babi. Y con corbata mejor, me gusta más, ¿no? Bien, Más Pitufo. elegante, ¿Más ¿no? elegante? Más elegante. Sí, con Alguien va a corbata. estafar. Seguro, ¿no? Aquel compañero rojo, rojo y camisa blanca, la gallinita. Marcela, Eddie, ustedes.